bien chiquito, bien fácil. Vamos a hacerlo más fácil todavía. Vamos a hacer... ¿Qué nivel quieres? ¿Nivel César Vallejo o nivel Down? ¿Qué nivel estudiante de medicina? Ya, dale, vamos a ver. Vamos a comenzar con una... Para darles contexto a todos ustedes, quiero que entiendan algo. Dale, vamos a hacer... Quiero que me entiendan algo. Genéticamente yo, por ejemplo, X y Z factores, temas genéticos, tal vez yo haya estado predispuesto genéticamente a ser alto, de 1,80 m, estar flaquito, IMC de 28, tal vez tener ojos azules, qué sé yo. Por cosas de la vida no hay poder ser así, soy chiquito y gordito. Tal vez igual uno de ustedes, por su genética, al revés, estaba destinado a ser chiquitito porque todas las familias son chiquitos. Pero porque lo nutrieron bien, etcétera, etcétera, hoy día es alto, cabello rubio, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, veamos alguna cosa interesante. Según genéticamente, yo tengo que tener un fenotipo, ¿verdad? Y eso es lo que se va a expresar, lo que todo el mundo conoce. Cuando hablamos de en la edad fetal, cuando hablamos de la edad fetal del bebito, ¿listo? Hablamos del peso fetal. Genéticamente está programado cierto peso fetal para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Pero por diversos factores, este peso esperado no va a ser el que queremos. Eso es la normalidad. Son muy grandes o muy pequeños. Estos bebés ni siquiera van a ser pequeños, van a ser muy pequeños. ¿De acuerdo? ¿Me entienden esta partecita? Listo. Ahora, segundo, todos acá ya han llevado estadística, ¿verdad? De hecho, que se han llevado. Hablemos de la campana de Gauss. Hablemos de la campana de normalidad. Campana de Gauss. Listo, ¿verdad? Acá hablamos de puro percentiles. Ojo, hablamos de percentiles. El P50, considerado como el centro, lo normal, el P5 y el P95, la normalidad. Las cosas raras, ¿dónde están? Acá, ¿verdad? Debajo del P5 más allá del P95. Las cosas muy raras, encima del P97, y encima de acá, el P3. Para abajo. Los extremos de la normalidad. Quiero que me entiendan algo. Bueno, si todos entienden lo que es el tema de campana de Gauss, para ya vean esto, sí, ¿no? Facilita. Entonces, a lo que yo voy acá. Uno, estos fetos, cuando no alcanzan esa expectativa de crecimiento programada genéticamente, es lo que nosotros vamos a considerar restricción del crecimiento intrauterino. En otras palabras, son estos fetos. Estos productos que están en las cosas muy raras para el peso, para la edad gestacional. ¿Me entienden, chicos? Genial. Avanza, por favor. Entonces, la definición viene ahí. La incapacidad para alcanzar el potencial de crecimiento genéticamente programado. No, acá cuando yo te pregunte qué es un RCU, tú no me tienes que decir que el percentil, no, la incapacidad para alcanzar. Ahora, ¿de dónde viene el tema? ¿Por qué los pacientes van a tener, o los bebés no van a alcanzar este crecimiento? Existen factores de riesgo como todo. Vamos a subir de nivel, ya no vamos a hablar de nivel down, avanza por favor. Como todo en la vida, como yo les he enseñado, todo es factores maternos, fetales y ovulares. Como ustedes pueden ver ahí, prácticamente cualquier cosa nos da riesgo para generar RCU. Aparte de tus viejas confiables, como a mí me gusta decirlo, como son multiparidad, extremos de la vida, desnutrición, son las viejas confiables, pero vamos con cositas interesantes. Por ejemplo, el tema de factores maternos preeclampsia. Sé que ustedes ya han ido estudiando porque ya también vamos a hablar del tema de preeclampsia, ¿no? ¿Cuál es la vía fisiopatológica de la preeclampsia? El daño en el endotelio, por un estado de insuficiencia placentaria, entre comillas, crónica. Y se habrán dado cuenta que comparten la misma ruta fisiopatológica con el RCU. Es decir, es muy común que ante una preeclampsia vaya de la mano con un RCU. Siguiente, el DPP. Pero hablemos de un DPP crónico. ¿Ya? Esto va como un DPP crónico, que es la palabra que te vas a encontrar en el libro. ¿A qué me refiero con un DPP crónico? Sencillo, ¿no? Imagínatelo tan bizarro como te lo estás imaginando, pero así es. Útero, placenta, por acá se desprendió, nunca creció, por algún motivo. ¿De acuerdo? Diosito es su amigo, no, otro más se desprendió para acá, el coágulo está ahí, se le ha pasado todo el embarazo del coagulote, nunca hizo el DPP tal como nosotros lo conocemos, que es sangrado, con dolor, una mega emergencia, etcétera, etcétera. Ah, ya, estas personas que no van a transfundir, no van a perfundir, nos van a generar un estado de ¿qué? De DPP, entre comillas, crónico. Por eso lo ponemos así. Siguiente, paciente con hipertensión arterial crónica. Ya lo han visto ustedes en preeclampsia, saben que vamos a hablar de preeclampsia, ¿no? Porque van de la mano. Entonces, es muy común que los pacientes con hipertensas crónicas hagan preeclampsias con signos de severidad, pero horribles, fatales. La mayoría de las ni siquiera pasa a las 24 o 28 semanas. Entonces, es un factor de riesgo importante. Pacientes renales crónicas, ya está de por más. O sea, cualquier patología crónica en cuanto a la mamá nos puede generar. Vamos a algo interesante. Si tú tuviste 2 hijos antes y todos ellos no han pasado de los 2,5 kilos, o sea, RCUs, es muy probable que este tercero te haga un RCU. Entonces, dentro de tu historia clínica obstétrica, cuando ustedes hemos llevado la primerita clase que dice propedéutica obstétrica, decíamos, no es solo preguntarle a la paciente cuántos hijos tienes, preguntémosle el peso del producto,
de lo que nacieron. Tengo 4 hijos, todos han pesado 200, 200, 200, 200. Este producto es muy probable que solo pese, el peso esté alrededor de ese nada más. O al revés, todos mis hijos han pesado 4,500, 4,500, 4,800, todos. Obviamente este hijo va a pesar por ahí. Es más, ya tenemos factor de riesgo para diabetes gestacional. ¿Me entienden, chicos? Cuando yo hablo de muerte fetal previa, y estoy seguro que ustedes ya han avanzado en el tema, me refiero básicamente a esto, al RCU tipo 3 y al RCU tipo 4. ¿Hasta qué semana llegan? Ustedes han visto que alrededor de semana 28, 30, 32 la mayoría de estos se van a morir. Entonces, es muy subdiagnosticado esto. ¿Qué pasó? La paciente, algo muy común, hago un ejemplo random, chicos, es una gestante, 2 controles en el embarazo, por ahí se hizo una ecografía porque qué raro, llevo como 6 meses no se mueve mi bebé. Se hace su ecografía y el bebé está muerto, viene con un óbito fetal. Y el ecografista no tiene mejor idea de decir simplemente, está muerto, pum, 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 se acabó. No, indaguemos cuánto tiempo de embarazo tenía ese bebé. Porque tal vez hemos estado frente a un RCU estadio 4, que con las cosas se ha llegado tal vez a las 30 semanas de milagro y se murió, como todo óbito fetal. Entonces, es una patología muy subdiagnosticada. Preguntemos, señora, ¿cuánto tiempo tuvo tu hijo al momento de su fallecimiento y cuánto pesó al nacer? Ah, ya, doctor, algo muy común, alrededor de las 20 semanas. Más o menos el P50 para las 20 semanas alrededor de los 350 gramos, más o menos. Pero estos bebés a la señora le han dicho que su bebé pesó 200. A las 20 semanas tú ya puedes considerar como un percentil. Cada persona tiene su percentil. Más o menos unos 200, 150 gramos y se considera una restricción de crecimiento para las 20 semanas. Obviamente nosotros antes de las 20 no vamos a catalogar, no me importa, porque ya hemos dicho que todo es aborto. No me interesa. Menos de 20 semanas, aborto. Incluso con sus 350 gramos sigue siendo aborto, ¿verdad? Si lo sacamos sus 20 semanas, sigue siendo aborto. Y por eso muchas veces es subdiagnosticado, porque la señora, ahí está tu bebé, se murió, entiérralo, es un aborto. Y nadie se preocupó en indagar por qué se murió. ¿Me entienden, chicos? Entonces es algo muy, muy subdiagnosticado, pero es bueno al momento de realizar la historia clínica indagar sobre estos factores de riesgo. Siguiente, vayamos con las cuestiones fetales. Ya hablamos de los factores maternos, vamos con los fetales. A la cabeza, el torch. Ahora, vamos un poquito más con el torch. Recordemos, primer parcial, como todos ustedes están tigres, recuerden. ¿Cuál es la primera causa de aborto en el embarazo? Respuesta a nivel Down y respuesta a nivel estudiante, por favor. Ah, ya, vamos. Esa respuesta es, vamos con respuesta a nivel estudiante de medicina. Dirás, depende, doctor. Si es un aborto temprano, antes de las 12 semanas, efectivamente estamos ante una probable cromosomopatía. Pero si esta pérdida se produce entre las 12 hasta las 20 semanas, es un aborto tardío, lo más probable es que estemos ante un torch. Es muy común, es muy probable. Entonces, diremos, si ese bebé de milagro ha sobrevivido las 20 semanas, con las justas seguirá creciendo y será un factor de riesgo para su desarrollo. Ahora, usted se lleva infecto, ¿verdad? ¿Tú no llevan infecto? Ya. Dentro del torch, en una de ellas, por ejemplo, dice para toxoplasma, dice calcificaciones intracraneales y ceguera, dentro de la clínica de toxoplasmosis. Entonces, cuando vean a ese bebé, cuando veamos ecografía, en la cabecita vamos a encontrar, si su cerebro le da ecografía, un montón de cosas blancas, ¿no? Ventrículos negales, un montón de malformaciones fetales. Si es que sobrevive, va a ir muy mal hasta el final del embarazo. Usualmente hace RCI. Siguiente, genética. No, toda la familia, todos mis hermanos han nacido RCI. Todos 200, 200, es muy probable que también yo vaya a nacer 200, chiquitito. Embarazos múltiples, ya lo vamos a ver, es como de acá 2 o 3 clases más adelante. Una complicación muy común, incluso ahí hablaremos. Complicaciones de los bebés que tienen 2 placentas, pero sus complicaciones que los bebés que tienen solo una placenta, con 2 bolsas, con una bolsa, en todas las combinaciones que se te puedan ocurrir. Pero en una de ellas, la complicación más común es la restricción de crecimiento selectivo, embarazo múltiple, y la fertilización in vitro. Si se dan cuenta, la fertilización es factor de riesgo para todo. Pacientes que están en fertilización, riesgo de aborto, riesgo de preeclampsia, riesgo de RCIU, riesgo de placenta previa, todos tus factores de riesgo habidos y para ver, solo para hacerte un fin. Siguiente, por favor. Y vamos con los factores ovulares. Cuando hablamos de factores ovulares, vamos con el kit del asunto. ¿De acuerdo? ¿Quién es el culpable? La placenta. ¿De acuerdo? Entonces, la insuficiencia placentaria es la causante de todo esto. ¿Y cómo yo extrapolo una insuficiencia placentaria? Doctor, pacientes que tienen oligohidramias, pacientes con hipertensión crónica, nada más, pacientes que están haciendo preeclampsia o que tú ya has predecido que va a hacerte preeclampsia en ese embarazo, ya, es una paciente que me está haciendo insuficiencia placentaria. Todo el embarazo de la placenta no trabaja bien, no nutre bien al bebé, recibe 10 y solo pasa 1. Cuando lo normal es que reciba 10 y te pase 10 para ver. ¿Me entienden, chicos? Y genético. A la cabeza vamos con las trisomías. ¿Cómo se llama la trisomía 13, chanchos? Genial. 18. Genial. Hasta un 50% de estos bebés que si llegan a nacer, que es muy mal el pronóstico, si es que llegan a nacer, te van a hacer RCIO. Entonces, tenemos eso en la cabecita. Obviamente es muy poco probable que en la vida encontremos uno, porque estos se van a morir tempranamente, llegarán a las 16, 18 semanas, y como ya hemos visto, nadie le da importancia porque pesa menos de 500, ¿no? Nadie le interesa, pero si por ahí llega a haber uno que pasa por ahí, tengamos en cuenta que es muy probable que vamos a hacer RCIO. Avancemos. Entonces vamos por acá.
Ya, genial, les voy a dar contexto. Si es que alguno de ustedes no ha leído los que les he pasado y ha buscado algo de internet, habrá leído una cosa que se llama clasificación de relación simétrico y asimétrico. ¿Cuántos de ustedes han visto esa cosa? ¿Alguien por ahí? Es una cuestión antigua, porque la verdad cuando yo estudié, cuando estaba en la facultad, a mí me enseñaron así. Estoy hablando de 2016-17, cuando estaba ahí decían, no, clasificación de relación simétrico y asimétrico. Ya, era tigre como decía, lo máximo. Pero veamos por allá, ¿de qué me sirve esa clasificación? El simétrico, uniformemente pequeño, y el asimétrico, cabezón y chiquito. Es la única diferencia. ¿Me sirve para pronóstico? No. ¿Me sirve para manejo? No. ¿Me sirve para seguimiento? No. ¿Sirve para algo, doctor? No. No sirve para absolutamente nada. Simplemente nomenclarlo, clasificarlo, pero no sirve para nada. Entonces, utilidad de eso no hay. Siguiente, con el tiempo pasó y alguien se le ocurrió clasificarlo de acuerdo a en qué etapa del embarazo nos encontrábamos. Espérense, chachos, espérense. Alguien tiene que ignorar el papel, por favor. Alguien que esté llorando por su ex, alguien. ¿No tiene papel? ¿Ustedes que lloran por sus ex? ¿No tiene? Ya, chachos. Entonces vamos por acá. Era depende de qué, en función a en qué etapa del embarazo le encontraba. Si yo la encontraba antes de las 32 semanas, yo decía que era un embarazo precoz. Y si la encontraba después de 30 semanas, era un embarazo tardío. Funcionaría más o menos bonitos, simplemente, pero estamos en Jerusalén. Y en Jerusalén te aparece una paciente con su única ecografía del embarazo a las 34 semanas. Justo se hizo su 4D para ver la carita del bebé y para su baby shower. La única ecografía. ¿Me servirá? No me sirve, no sé nada. Ahora, ¿cuál es la importancia de clasificar esto? A mí me gusta hacerlo desde el siguiente ejemplo. A ver, nosotros estamos acá en la TAM, en Jerusalén. En Jerusalén siempre estamos en crisis, ¿verdad? Hemos nacido en crisis, hemos crecido en crisis y seguimos viviendo en crisis. Entonces, el RCU precoz es uno que ha nacido en crisis. Desde el inicio del embarazo siempre está en crisis, con restricción, poca nutrición, poca oxigenación, todo el tiempo ha estado en crisis. Este bebé, igual que nosotros, ante una situación de estrés, que es el trabajo de parto, ¿cómo respondemos nosotros ante estrés? Respondemos mejor, ¿verdad? Que otras economías que están muy bien y de la nada entran en crisis se van a la miércoles. Es igualito acá. Este bebé, si bien toda su vida es como tu niño, el vecinito que tienes en la cuadra que es abandonado, que crece como puede, toda la vida en crisis. Si un día no hay comida, no se muere, ¿verdad? No le pasa nada. Este es el RCU precoz. ¿Me entienden, chicos? ¿Cómo responde el estrés? Responde mejor. Pero ¿cómo será su vida adulta? Hasta las patas, ¿verdad? Será como de repente que no estudia, así va a ser. Bueno, ¿me entienden? Ahora vamos por acá. El tardío. El tardío va a ser como ustedes cuando terminen la carrera. Ustedes acá están de chill. Bacán, chévere, los mantienen chévere. Termina tu carrera, eres desempleado, no encuentras nada. Entonces, eres un paciente que tiene una exposición de nuevo a un estado de déficit. ¿Me entienden? Este bebé ha crecido bonito. Pasó las 32 semanas y por acá comenzó su peso a caer. Se fue arriba. Entonces, ¿cómo responde este bebé ante las situaciones de estrés? Responde muy mal. Se va allá. Entonces, el pronóstico es mucho peor en estos bebés. ¿Me entienden, chicos? ¿Se entendió, verdad? Pero aún así, esta clasificación sigue siendo útil. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por ahí. En algunos lugares, en algunos hospitales, sí van a encontrar esta clasificación como precoz y tardío. ¿Por qué? Porque estamos ante un paciente ideal. Es un paciente que tú lo conoces desde la semana 0, bueno, subjetivamente, y vas haciendo su curva de crecimiento. Es una paciente que tiene todos sus controles, que se hace ecografía en cada control, y tú ves cómo está yendo la curva de crecimiento. Ah, ya. Clasifico, diagnostico oportunamente que estamos ante el percentil 3. Está acercándose el peso, señora, no crece, entro en la categoría RCU. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico tempranamente y damos seguimiento, es un RCU precoz. Obviamente tiene su manejo, etcétera, pero así. Pero como otra vez, estamos en Jerusalén, la única vez que le ves al paciente es a partir de la semana 34. Entonces, no puedes saber si este bebé toda la vida es muy chiquito o recién de la nada se está en el peso para abajo. ¿Me entienden, chicos? Entonces, alguna vez van a encontrar esta clasificación y no se asusten, tampoco no pretendan menospreciar, sirve, pero eso es un paciente ideal. O sea, tú que vas a trabajar en la clínica, o tú que te vas a ir de salud, ahí vas a tal vez conocer. Misa, ahí está bien, tampoco no hay que ser así. Tampoco no hay que ser malos. ¿Listo? ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Genial. Pero aún así esto, ¿me sirve? No me sirve. Avanza, por favor. Me sirve esta clasificación, la del estadiaje en 1, 2, 3 y 4. Como ustedes pueden ver aquí, la correlación fisiológica, bien sencillo y entendible, pero lo que yo quiero que se quede ahí, que no me importa, es esto de acá. ¿A qué edad gestacional voy a culminar el embarazo? Yo ya aprendí, vamos. Antes que nada, yo estoy seguro que ya lo saben, así que ni siquiera me molesta decirlo. Criterios diagnósticos para el RCU. Debajo del percentil 3, todos lo saben, ¿verdad? Vamos por acá, vamos chicos, nada.
Primer criterio más importante, debajo del percentil 3. Segundo, cálmense chicos, no. Debajo del percentil 10 más Doppler alterado. ¿Me entienden? ¿Y el tercero cuál es? ¿En conferencia nominal? Percentil 10. Ahí está, chicos. La tienen clara, ¿verdad? Ya, ¿y qué pasa si debajo del percentil 10 y el Doppler está normal? ¿Cómo se llama eso? Exacto, es un PEG. Este término lo van a ver más en neo, en pediatría, pero es un PEG, pequeño constitucional. Un pequeño constitucional podría convertirse en RSU, sí, si la curva de crecimiento sigue. ¿Me entienden, chicos? Entonces, los criterios sencillos, facilito. ¿Se entendió, verdad? Esto está clarísimo. Entonces, ya, vamos acá. Porque a mí que me importa de acá es esto, chicos. ¿A qué edad gestacional yo lo voy a sacar? ¿Cuándo voy a sacar? A ustedes, el tema del Doppler, esa chamba es mía. Es chamba del ginecólogo, del ecografista que te va a catalogar RSU tipo 1, 2, 3 y 4. Ustedes, que van a ser médicos de primer nivel de atención serumistas, te va a llegar mi ecografía diciendo RSU tipo 2, RSU tipo 1, RSU tipo 3 o 4. Te va a llegar eso. Entonces tú tienes que saber qué es lo que hace con ese paciente. El RSU tipo 1, que es la mayoría de los pacientes, los que sobreviven hasta las últimas semanas del embarazo, a la semana 37 tiene que nacer. El día que cumple, 37. No es 38, 39, no, dejemos que crezca un poquito más. No, señor, espera tu trabajo de parto. No. ¿De acuerdo? Semana 37. ¿Qué dice cesárea? No, ¿verdad? Inducción del trabajo de parto. O sea, intentamos un parto vaginal si es que existiese una condición obstétrica como cesárea anterior, transverso, torácico, ahí sí lo operamos. ¿De acuerdo? Facilito. ¿Cómo le hago el seguimiento, doctor? ¿Qué nos dice? Semanal. Esta paciente tiene que tener una ecografía semanal, todas las semanas. El RSU tipo 2, ¿a qué edad? 34. Este de acá, usualmente son los que se mueren llegando a los 36, 37. No encuentra, se muere. ¿De acuerdo? A la semana 34 nomás se le saca cesárea. Y tú ya te vi levantando. Pero doctor, las 34 semanas todavía no está maduro. Efectivamente. A estos bebés, como ya se les hace un diagnóstico temprano, alrededor de la semana 34 se le madura y se le saca. Ustedes ya han aprendido cómo se madura un bebé, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De X, Y, beta, hidrocortisona. Ya les enseñé. Maduras al bebé, pasa tus 48 horas de maduración y lo sacas por cesárea. Nunca se manda a trabajo de parto a estos bebés, porque no van a aguantar, se van a morir en trabajo de parto. Y lo último, ¿ve a qué semana? 30 y 27. Estos bebés son los que están muy, muy mal. Con suerte le encuentras. En mi ejemplo, ¿a qué edad este señor tenía su carita? A las 34, ¿no? O sea, por eso, estos bebés ya no se encuentran muertos. A la mayoría, nadie se lo encuentra. Lo encuentran sin líquido, esta es peor, a las 26 semanas. Llega a la 28, se va a morir, le hicieron su óbito fetal, que salga nada más. Nadie se preocupó en decir si había sido un RCU o no este paciente. ¿Me entienden, chicos? Eso es lo que me importa a mí que sepan. ¿Por qué? Porque los criterios aquí están. Los Doppler, ponderado fetal estimado. Son criterios básicamente, sencillamente como juega. Vuelvo uno, por favor. Listo. Entonces, ¿cuál es el manejo acá? Yo tengo que vigilar. Este no es un bebé normal. No es un bebé que está pesando 3 kilos, que está en personas de 50. No es un bebé. Este bebé se va a descompensar en cualquier momento. Entonces, tengo que hacer un seguimiento de cerca. Uno, la vigilancia fetal. ¿En qué sentido? En función del test estresante y el perfil biofísico. El perfil biofísico se pide a los pacientes a partir de la semana 28, porque ahí recién se considera que existe madurez cerebral y se correlaciona que el bebé puede responder ante estímulos externos. No quiero decir que antes no responde, pero la certeza de esta madurez cerebral del sistema nervioso es a partir de la semana 28. Entonces, a partir de ahí recién pediré mi test no estresante y mi perfil biofísico. Los corticosteroides, como ustedes han visto, los reservamos para los RSU tipo 2, 3 y 4, porque esos son recontrarrematados. ¿De acuerdo? Intervenciones maternas, ¿en qué sentido? El ejemplo que les hice al inicio, factores maternos. Todos los hijitos de la señora han sido RCU, 2 kilos, 1 900, 1 800. Este bebé seguramente me va a hacer eso. Lo mandas para hacer ecografía genética y ahí te mandan alto riesgo de preeclampsia. Esta paciente te va a hacer preeclampsia y encima te va a hacer RCU. ¿Qué intervención tenemos? Aspirina. Ya hablé, pero vamos a ampliarlo más rápido. Aspirina. Ahora, la norma técnica nos indica la administración de calcio a partir de las 20 semanas como intervención para tratar de compensar la pérdida de peso. ¿De acuerdo? Esto es la ecografía Doppler, como os he dicho. Acá la chamba es de ginecólogo. Entonces, lo que quiero que me entiendan es esto. ¿Cuándo tiene que nacer este bebé? Tú no te lo quieres con que la diástole ausente, diástole reversa, diástole mínima, con el pelo. No te lo quieres, porque es demasiado. Esto es lo que quiero, porque es lo que me sirve a ustedes como médicos generales y como internos y futuros profesionales de salud. ¿Listo? Genial. Avanza, por favor, avanza. ¿Hasta acá está claro? ¿Está claro todo? Listo. Acá solo quiero respuesta esto para que entiendan. Todos ustedes han leído el tema de RCU, ¿verdad? Y en la clasificación han visto la parte que
dice diástole ausente y diástole reversa, ¿verdad? ¿Todos han visto? A esto se refiere. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Y acá no hay diástole. Eso es diástole ausente. Sístole, diástole para abajo. Diástole, reversa. Entonces, en tu cabecita, imagínate como si fuera una suerte de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo era la insuficiencia cardíaca? Cuando cierra la válvula, no cierra bien, ¿verdad? Y regresa sangre, ¿sí? Igualito. A través del cordón umbilical, el flujo debería ser continuo, como esto, adelante. Pero en este caso, con diástole reversa, el paciente está hasta las patas, está jalando sangre. Estamos ante un estado de insuficiencia placentaria. ¿Me entendieron, chicos? Genial. Háganselo, por favor. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro? Manejo, diagnóstico. En el examen, si te pregunto los criterios, ¿me vas a responder? Genial. Si te pregunto factores de riesgo, dirás factores maternos, fetales y ovulares. Y ahí está, facilito. ¿Verdad? Cuando te pregunto en el caso clínico, gestante de 800 semanas, viene con ecografía que indica RCU tipo 3. Indique usted cuál es el manejo adecuado. ¿Cuándo lo vas a sacar? A la semana 26, semana 30, previa maduración sistémica o pulmonar si te sirve, vía de parto de elección, cesárea. ¿Me entienden, chicos? Facilito, ¿verdad? Facilito. Continúa, por favor. Siguiente. Ahora hablemos del embarazo post-término. Para hablar del embarazo post-término quiero hacer hincapié en una cuestión interesante. Es algo muy antiguo, hoy en día no sirve, pero lamentablemente en cualquier pase de visita, si es un gineco antiguo, te va a preguntar. En tu examen de NAN te van a preguntar, en tu examen de salud te van a preguntar. Si tú te compras tu banco de Alvarito o del Viamedic, también viene con esa misma respuesta. ¿Cuál es la causa más común de embarazo post-término? ¿Cuál es? Ah, muchachos. Ya, vamos a ya, para hablar de embarazo post-término, quiero que me entiendan mal. Cuando hablamos de la semana 0 a la semana 20, ¿cómo se llamaba todo eso? Aborto, en cualquier variedad. 20. De 20 a 24, ¿cómo se llama? Límite de viabilidad, doctor. Genial. De 24 a 34, con 6. Pretérmino, ¿qué más? Nombre y apellido. Está en el loop que les he pasado, chicos. ¿Qué pasa? Ahí está. Es un pretérmino temprano. De 35 a 36 con 6, ¿cómo se llama? Pretérmino tardío. De 37 a 40, ¿a término qué más? Término temprano. 40 a 41, a término. 41 a 41 con 6, término tardío. Y 42 para adelante, recién hablamos de un embarazo post-término. Pero estas definiciones de embarazo post-término se refieren desde acá para adelante, de 41 para adelante. ¿De acuerdo? No es propio, no es acorde, pero para que entiendan esto y para los fines de toda la exposición, es esto, 41 para adelante. Propiamente hablamos. Entonces, si tú por ahí encuentras a alguien que te dice embarazo en vías de prolongación, eso no existe. Esta es la clasificación actual del embarazo y sus distintas etapas. Entonces, voy para acá. ¿Cuál sería la primera causa y por qué vamos por acá? ¿Por qué el bebé se pasa de tiempo en términos simples? La respuesta para tu banco y para esto va a ser error FU. O sea, la paciente nos ha mentido en cuanto a su última. De acuerdo. Pero eso era antiguo, es muy antiguo. ¿Por qué les digo esto? Porque seguramente todos ustedes manejan ese concepto. Si yo quiero validar una última regla, ¿cuáles son los criterios? Hoy todo es criterio hoy en día, ¿no? Todo es criterio. Nada existe porque me parece o porque me late. ¿Cuál es tu criterio para validar una última regla? Yo les enseñé eso en propedéutica obstétrica, así que me tienen que contestar. 1, primer día, correcto. Primer día del último ciclo normal. O sea, tú le decías a la paciente, ¿cuál es tu última regla? 22 de mayo. ¿Y cuántos días sangraste? 3 días. ¿Y siempre sangras 3 días, señora? No, yo siempre sangro 6 días. Entonces no es una última regla normal. ¿Cuándo fue la última vez que viste una regla normal? Hace como 4 meses. Ya, ahí será su última regla normal. ¿De acuerdo? Siguiente, ¿qué más? Paciente regular. Y por último, que no sea usuario de anticonceptivos. Esto, chicos, es demasiado antiguo. ¿De acuerdo? Porque aún así nosotros seguimos validando la palabra de alguien. Y hemos aprendido acá que no es... O sea, todo lo subjetivo no sirve en medicina. No nos sirve, tal vez para tu relato clínico, ya puede ser, pero para nosotros manejar, porque estamos jugando con la vida de un paciente. Incluso, por ejemplo, en el RCU, si tú te planteas por una semana
una semanita en datar la edad gestacional, ese bebé lo que está hacía, mira, imagínate ya, algo así, 2 kilos, redondo. 1800. Para las 34 semanas, esto es un RCI. ¿De acuerdo? Pero ya tú le hiciste caso a la paciente, no sé, por ahí te palteas por una semana de la catalogación. 33 semanas. Esto cae justo en el percentil 11. En el límite. ¿Me entienden, chicos? O sea, esa semanita lo es todo. Cambia tu manejo, cambia tu diagnóstico. Tú puedes decir, no, percentil 11, está normal. No es injustificado, ¿no? Si está el percentil 11. Pero si es un RCI de 34 semanas, si es un RCI tipo 1, ya sabes, su seguimiento, control semanal, hay que hacerle controles. ¿Me entienden, chicos? Entonces, datar la edad gestacional no es una cuestión simple, no es cuestión de creerle esto, porque casi siempre es mentira. Entonces, vamos, hoy en día, ante esta disyuntiva, se han creado formas de validar la edad gestacional. De que tú puedas decir al paciente, chuña, este paciente me está diciendo la verdad y no me está mintiendo. Y aquí les voy a decir, avanza por favor, no sé si les cuesta. Sigue. No, bueno. Ya, listo, vamos por ahí. Entonces, nosotros hemos aprendido, creo que les enseñé esto en la clase de propedéutica obstétrica, todos. La ecodiasta, correcto. Pero vamos a recordar esto, solo vamos a refrescar nada más lo que ustedes ya saben y nunca en tu vida vas a volver a fallar. ¿De acuerdo? Listo, para que me entiendan es lo siguiente. Podemos tratar la edad gestacional en función de dos cosas. Una última regla y una ecografía. Si esta ecografía es del primer trimestre, vamos a manejar así: primero, segundo y tercer trimestre. De acuerdo. Según la última regla, me saldrá una edad gestacional A. Según la ecografía del primer trimestre, me saldrá una edad gestacional B. Si la diferencia entre esos dos es máximo 5 días, ya, la última regla había sido verdad. ¿Me entiendes? Pese a que el paciente te lo diga, doctor, por esta que ese día sangrado, si no es menos de 5 días, es mentira. ¿De acuerdo? Aquí damos por válida la eco del primer trimestre. Siguiente, X y Y, mismo normal. Máximo 7 a 10 días. ¿De acuerdo? El otro día está en la tablita de ser puesto. Está ahí. Si es más de 7 días, listo. Ojo cerrado, la ecografía. ¿Me entienden, chicos? Eco del trimestre, ¿cuántos chanchos? No sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solo me sirve para datar desofetancia. ¿Y en qué peso estamos? Literalmente estamos a ciegas. No sé si usted ve a las 30 semanas o a las 34, como en mi ejemplo, con 1800, ¿estará bien? ¿Será muy chiquito? ¿Será muy grande? ¿Me entienden, chicos? Sí se entiende, ¿verdad? Entonces, esta es la verdadera forma cómo vas a datar la edad gestacional de un paciente. Así que con esto, sí, efectivamente, si yo digo que este bebé tiene 41 semanas con 4 días, ya, es verdaderamente 41 semanas, 4 días. Ya no voy a estar en la disyuntiva de, ¿será un error FUM? Ya no. ¿Me entienden, chicos? Genial. Ahora sí pasemos ya. Una vez quitado el sesgo de la mentira, vamos acá, los factores de riesgo. La gran parte de estos bebés, que entre comillas se nos pasan del tiempo de las 41 semanas, es idiopático. No tenemos ni idea por qué se los ocurre. ¿De acuerdo? Cierto grupo de ellos, si recordamos la clase de fisiología placentaria, ¿quién es el reloj biológico del embarazo? La ACTH. Entonces, en cierto grupo de estos, la sensibilidad del ACTH o la producción está disminuida. Entonces, por eso no existe el desencadenante para el inicio del trabajo de parto. Ahora, hay una cuestión interesante. Esto, por ejemplo, les puedo sacar en encefalia, porque es una cuestión antigua, ¿ya? Entonces, hablamos de hace 50 años, cuando le hacían una ecografía al paciente, o muchos pacientes llegaban a parto sin ecografía. Nacía el bebé y se dan cuenta que no tenía cráneo. Y se dieron cuenta que es muy curioso. La mayoría de estos bebés que salían sin cráneo se habían pasado incluso de las 42 semanas. Entonces se asociaba fuertemente a los bebés que se pasaban de tiempo con anencefalia. Pero estamos hablando de un tiempo en el que no había ecografía, todo era ciegas. Hoy en día, pues una anencefalia lo pescas a las 12, 13 semanas, ya sabes que no tiene, y muchas veces se culmina el embarazo con las malformaciones fetales. Entonces es raro hoy en día que encuentres. Pero si hablamos de algo antiguo, la anencefalia. Las multiparidades, o sea, las primerizas. Todas las primerizas siempre hay un factor de riesgo intrínseco en el cual se puedan pasar del tiempo. Si el producto es varoncito, también es muy probable que se pase del tiempo. Obesidad, ya, las viejas confiables, ¿no? La edad avanzada. Y entonces el materno, todas las hermanas se le han pasado el embarazo. Ya, a esta gestante también se le va a pasar el tiempo de embarazo. Es muy común. Así como hablábamos, ¿han llevado el gineco 1? Todavía no, ¿no? Ya, cuando lleven gineco 1 y cuando hablen del tema de menopausia, igual, es importante la historia. Señora, ¿tú tienes hermanas? Sí. ¿A qué edad le dio la menopausia a todas? Todas nos han dado 32 semanas, 32 años, doctor. Ya, a ti también probablemente, alrededor de 82 años te va a dar tu menopausia. ¿De acuerdo? Ya, avanza por favor. Es sencillo, incluso hasta bizarro, la verdad, ¿no? Me parece este chiste.
Ya, pero ¿cuál es el chiste acá? Doctor, ¿por qué me complico? O sea, me conviene porque bebés va a seguir creciendo. Si era un bebé que entre comillas era pejo, o sea, no entraba en la categoría de RCU, pero era medio flaquito, medio chiquito, pues me conviene que se pase un poco, ¿no, doctor? Para que siga creciendo y mejor para todos. Y el tema viene acá, la insuficiencia placentaria. Creo que me entienden, y ahí también es más sencillo. La insuficiencia placentaria. Recordarán todos ustedes que han estado rotando, recordarán la clasificación de la madurez de la placenta. 0, 1, 2 y 3. Y por ahí se han sido más que se han visto A y B. ¿De acuerdo? Grado 3A, grado 3B. Entonces, se considera, no es, esto de acá la verdad no es que tiene un estudio, nada, simplemente es una cuestión muy empírica. Pero para que me entiendan, voy por acá. Se considera previamente que las placentas grado 3B son las placentas que están muy viejas, ya están en muerte. La placenta quiero que me entiendan que es como una persona. Como una persona es bebé, niño, adolescente, adulto, va a la universidad, se jala gineco, es viejito y después se muere. ¿De acuerdo? Es igualito acá. Esta placenta que está en muere es esta, si consideraba antes. ¿Cuándo era más probable encontrar una placenta grado 3B? A partir de las 41 semanas. Eso es lo que nos decía antes la teoría. Entonces, por eso, se publicó placenta grado 3B, se inducía el trabajo de parto al toque. Incluso en muchos lugares la práctica común era cesárea de frente. 3B ecografía, no, cesárea, porque ese bebé no va a aguantar el trabajo de parto, porque la placenta está muy vieja. Si bien no se asocia específicamente a eso, o sea, no es cierto del todo, pero quiero que me entiendan algo. A partir de la semana 41, la insuficiencia placentaria, esa placenta sí va a comenzar a degenerar, efectivamente. Y la degeneración va a ser progresiva. Si pasamos la semana 42, la degeneración va a ser exponencial. Entonces, si tú encuentras un bebé con placenta, un bebé de 42 semanas, 4 días, que a veces aparece raro, pero aparece, ese paciente debe estar en muera. Muchas veces ni siquiera toleran el trabajo de parto. Le metes un test estresante y te hace insuficiencia placentaria. Tienes que terminar en cesárea. ¿De acuerdo? Entonces vamos por ahí. Ese es el kit del asunto. ¿Por qué no quiero que pase las 42 semanas? Porque estoy ante una probable insuficiencia útero-placentaria. Fuera de eso hablamos de acá. La macrosomía. Los bebés crecen a un ritmo de crecimiento constante durante el embarazo. La teoría nos dice que el ritmo de crecimiento de los bebés es 30 gramos por día. En una semana, ¿cuántos gramos? Un promedio de 200, 250, ¿verdad? Listo. Tienes a las 40 semanas un bebé de 3,800. ¿Cuánto crees que va a pesar a la semana 41? Un poco más de 4 kilos, ¿verdad? ¿Sí o no? Si por ahí te llegó, la paciente se te fue a la estancia, o tú te fuiste de fiesta de tus serumistas, a las 42 la vuelves a ver. ¿Cuánto va a pesar? 4,200, 4,300. Más o menos. Como digo, la ganancia de peso es más o menos 30 gramos por día. ¿Qué pasa acá? Estamos ante una macrosomía fetal. El bebé ha crecido demasiado. De autor, pero igual podemos intentarlo porque ya me enseñaste que el trabajo de parto es un acto dinámico. Es un bebé, ¿qué tal la pelvis de la señora? Es una pelvis gigantesca y puede nacer. Ya, genial. Siguiente, la teoría nos dice una cosa más, que en el bebé cuando crece, hasta la semana 40 crece uniformemente. ¿De acuerdo? A partir de la semana 40 la cabeza deja de crecer y el resto sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa acá? La cintura escapular, los hombros. Va a seguir creciendo, va a seguir ensartándose. Si hablamos de un bebé grandote, gordo como este, encima con una cintura escapular tremenda, nos va a hacer una distocia de hombros. Listo. Esa es una complicación, ustedes ya saben, fatal y catastrófica del trabajo de parto. Si se produce, y esa es pregunta también de ¿cuántos segundos tienes para resolver una distocia de hombros? 16 a 20 segundos. Más de ese tiempo el bebé se va a morir, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces es muy peligroso. Siguiente. Dismadurez o desnutrición crónica. Si es un bebé que de milagro te está llegando a la semana 38, ya la señora ni cuenta se da, encima te llegó y le creíste su última regla y piensas que tiene 38 semanas. Ya no sacamos esta semana, señora, ordena tus cosas y te voy a sacar de referencia. Cuando en realidad de repente tendría más tiempo de embarazo. Hablamos de una bebé que todo el tiempo está en un estado de desnutrición, déficit, a las justas la placenta está, mira, el bebé, ya para que me entiendan, placenta, bebé. Para que este bebé crezca, sus demandas aumentan según va creciendo, ¿verdad? El inicio del embarazo, imagínate que su demanda sea 1, y al final del embarazo su demanda va a ser 30. Un número raro. La placenta a lo mucho le puede enviar 10 de repente. Al inicio está bien, según va avanzando, no es suficiente, ¿verdad? Y encima, peor todavía, a llegar a las 42 semanas, cuando sus demandas tal vez lleguen a ser 50, es un bebé que va a estar muy mal. Es así como se origina un estado de ¿qué? Desnutrición crónica. Siguiente, mismo ejemplo que el de la macrosomía, es un bebé extremadamente grande.
La placenta tiene capacidad suficiente de darle cierta cantidad de glucosa, bajo las mismas circunstancias. Si es un bebé extremadamente grande, la capacidad de suministrar glucosa va a bajar, pese a que fisiológicamente la placenta tiene muchos mecanismos. Hemos hablado del factor de crecimiento similar a la insulina, la progesterona, las hormonas diabetogénicas del embarazo, son hormonas que favorecen el aporte de glucosa al bebé, pero no es suficiente en cierto punto. Por eso nos da esa complicación. Nace el bebé, 42 semanas y se plancha. Se le prime, le sacas glucosa, está 45, 50, siendo una hipoglicemia. Recontra peligroso. Siguiente, por ejemplo, asfixia perinatal. Hablamos de insuficiencia placentaria, les dije al inicio, ¿verdad? Insuficiencia placentaria. Una de las muestras de expresión de insuficiencia placentaria es oligohidratos. O sea, el líquido disminuye. Si el líquido disminuye, ya saben ustedes, el líquido actúa como un colchón de la pared uterina con el bebé y el cordón. Si no hay líquido, simplemente sería pared, cordón y bebé directamente. Si se comprime, sufrimiento fetal. ¿Me entienden, chicos? Es muy, muy, muy peligroso que un bebé se nos pase las 42 semanas. Es un pecado a ti que se te pase las 42 semanas. Las 42, gravísimo. 41 no tiene que pasar. Entonces, si tú, ¿qué vas a hacer, doctor? Tienes tu gestante, cumple 40 semanas, le dices, hoy día, ¿qué día es hoy? Jueves. Hoy día jueves tienes 40 semanas. El próximo jueves vas a cumplir 41 semanas. Si no hay trabajo de parto, el jueves está siendo referida para inducción de trabajo de parto. ¿Me entienden, chicos? Se induce de per se a toda paciente a las 41 semanas. No se te vaya a pasar poco. Jamás, los jamás. Listo, chicos. Avanza, por favor. Entonces, ¿cuál es la conducta, doctor, ante un embarazo post-término? La frase que les he dicho toda la clase. Culminar la gestación por la vía más adecuada. No es cesárea, no necesariamente. Si es que hay un criterio, bueno, mando a la cesárea, ¿no? Podálico, macrosómico, oblicuo, no sé, algo, pues, ¿me encuentras? Opera, no hay que decir nada. Pero si es que no, dale, que chille en parto, no. ¿De acuerdo? Culminar la gestación. Listo. A ver, sigamos. Hasta acá está todo claro. Facilito, ¿verdad? Todo lo hemos hecho facilito. Estamos en nivel desarrollo. Vamos. Aquí vamos con preeclampsia. Este es el tema más importante, tal vez, de lo que voy a hacer decir. Hoy en día es la primera causa de muerte de nuestras gestantes, así que de acá me tienen que salir tigres con todo lo que es preeclampsia. Ojo, atentos, por favor. Avanza, por favor. Listo. Cuando hablamos de preeclampsia, ustedes seguramente ya han revisado eso. Incluso si ustedes han dado de Williams en la edición 24-25, te dice que existen dos teorías para el origen de la preeclampsia, ¿verdad? Una es la pérdida de proteínas y otra es justamente el daño en el endotelio. Decía una teoría que la pérdida de proteínas a través del glomérulo es que el glomérulo, y nosotros sabemos que no tiene por qué existir, ¿no? Si a uno de ustedes yo le hago una proteinuria ahorita a ustedes, no tiene por qué haber. Es patológico encontrarle proteinuria a cualquiera de ustedes. Pero en las gestantes por los cambios fisiológicos sí hay una proteinuria gestacional, que tenemos como tope, ¿cuánto? 300 miligramos en 24 horas. Esa es la proteinuria gestacional, lo normal en el embarazo. Cuando se excede este valor, hablamos de una proteinuria patológica. Entonces, la teoría antes nos decía esto. La causa de la preeclampsia es justamente que se pierden proteínas por el embarazo. ¿Por qué? Porque el endotelio en el glomérulo está dañado. Lo que no debería permitir el pase, porque las proteínas son moléculas de muy alto peso molecular, está permitiendo, está perdiendo y eso origina la preeclampsia. Es lo que decía una teoría. Segundo, nos decía la deshidrolización. O sea, cuando se implanta el sincitotrofoblasto en el lecho de la cavidad endometrial, comienza a penetrar, formar los lavos venosos. No hay una adecuada deshidrolización y esto es lo que nos generaba la preeclampsia. Hoy en día sabemos que estas dos, al final de cuentas, solo son una cosa. Y es lo mismo. Perdón, chicos, perdón, chicos. Ya. Hoy en día se sabe que esto avanza por lo que le he puesto. Avanza un poco más. Ahí está. Bueno, listo. Acá se entiende, se sabe hoy en día que el kit del asunto justamente es el tema de la deshidrolización. Y la pérdida de proteínas simplemente es una consecuencia. Aquí adelante ustedes pueden ver lo normal. Cuando se deshidroliza, cuando implanta, cuando el sincitotrofoblasto entra a formar los lagos, debería haber una perfusión profusa, abundante, ¿sabe? Para permitir el intercambio adecuado y permitir el pase de nutrientes. Pero por diversos motivos, X, Y, Z, esta deshidrolización no va a ser adecuada. ¿De acuerdo? Apenitas la placenta va a entrar. Y eso, al no permitir un pase adecuado, en vez de generar, aparte que de generar restricción, va a generar una suerte de envenenamiento. Toda esta zona que ha dejado de infiltrarse, de invadirse, en vez de curar, sanar o decir, ya, no trabajo, no, envenena a la madre, que vamos a ver más adelante. ¿Me entienden? ¿Vuelve, por favor? Entonces, la ruta fisiopatológica de la preeclampsia es sencilla y ustedes tienen que hacer con esto nada más.
el endotelio. Es el daño endotelial. No es la presión elevada, no es que pierde proteínas, no, es el endotelio. Todo el embarazo estamos dañando el endotelio. Incluso si ustedes agarran literatura antigua, 2017, 18, van a encontrar preeclampsia llamada como toxemia. ¿Qué significa toxemia? Sangre envenenada, como quieras decirlo. ¿De acuerdo? Porque efectivamente es lo que sucede durante todo el embarazo. Entonces, lo normal es que, como ustedes ya saben, ya hemos aprendido, hay una remodelación, ¿no? La placenta entra, penetra, alcanza las arterias espirales, abarca ellas, forma sus lagos, y es normal. Pero en este caso ya, insisto, no hay una adecuada deshidrolización. Avanza, por favor. Listo. Entonces, entendamos factores de riesgo. Si ustedes han revisado, habrán visto que casi todo es factor de riesgo. Primer embarazo, factor de riesgo. Cuarto embarazo, factor de riesgo. Muy joven, factor de riesgo. Muy vieja, factor de riesgo. Nueva pareja, factor de riesgo. Eres muy gorda, factor de riesgo. Muy flaca, o sea, todo es factor de riesgo para preeclampsia. Casi cualquier cosa. Pero vayamos con cosas un poquito más que nos importan. Ya, vamos a hacerlo acá, según este orden, para que me entiendan. Ya. Factores inmunológicos. La teoría nos dice una cuestión interesante. Vamos a ver acá. Un embarazo de un segundo compromiso es factor de riesgo para preeclampsia. ¿Por qué? Porque esta exposición a un diferente líquido seminal condiciona justamente el riesgo de preeclampsia. Si estamos ante un tercer compromiso, el factor de riesgo es exponencial. Se lo digo porque hoy en día es muy común encontrar segundos, terceros, cuartos compromisos en los embarazos. Es un factor de riesgo para preeclampsia. ¿Me entienden? Vamos un poquito más porque es un factor inmunológico, tiene los genes. Vamos a ver al amigo del fondo. Listo. El amigo es su pareja heredera. Embarazo recién van a tener un hijo. Pero como está en su internado, se pone a trampear con la señorita que está en la puerta de allá. ¿Listo? Si la paciente hace preeclampsia, ya le dio factor de riesgo a la delegada de que haga preeclampsia. ¿Por qué? Por el factor inmunológico paterno. ¿Me entienden, chicos? Es así. ¿Qué más nos dice el UPTUDE? Factores inmunológicos. La exposición a diferentes, simplemente la exposición, no necesariamente habla de concepción, embarazo, etc. La exposición a diferentes antígenos seminales nos condiciona un factor de riesgo a la preeclampsia. No lo digo yo, lo dice la evidencia. Hablamos de factores inmunológicos. Segundo, factores genéticos. Si yo he nacido producto de una preeclampsia, no sé, por mi mamá me dijo, no, porque... A ver, ¿de acá cuántos de ustedes han preguntado si han nacido bajo preeclampsia? Seguramente que nadie, o tal vez uno con suerte. ¿Verdad? Nadie pregunta, tienen que saber. La preeclampsia es una enfermedad mortal. Van a matar a su mujer y a sus hijos en el futuro. Tienen que saber, si uno de ustedes ha nacido bajo preeclampsia, es importante aclararlo durante la historia clínica. Y preguntar. Es muy raro, la verdad, ¿ya? Pero ustedes van a ser personas de salud, así que ustedes sí pueden preguntar. Pero no a mi vecina. Si le pregunto, tal vez ni siquiera me entiende. Pero ustedes sí van a entender, tal vez para ustedes. Entonces, el factor genético es muy importante. Si yo he nacido bajo preeclampsia, mis hijos van a ser preeclampsia. Si mis hermanos han nacido bajo preeclampsia, en mi embarazo, cuando yo voy a nacer, voy a hacer preeclampsia seguramente. El factor genético es crucial. Ahora vamos acá. Si la paciente, mira, dentro de nuestro algoritmo para predicción de preeclampsia dice, la mamá de la paciente es hipertensa crónica, sí, ya jala para factor de riesgo para preeclampsia. O sea, si tenemos antecedentes familiares relacionados a hipertensión, a estados hipertensivos, jala para preeclampsia. Listo. Factores ambientales, hablamos de cuestiones ya muy random, porque acá en el Perú, por ejemplo, o en Latam o en Jerusalén, ya es raro encontrar una población que tenga déficit en ingesta de calcio, pero también existen. De cierto modo, aquellos pacientes que son veganos o no llevan bien su dieta, porque tampoco no digo que es mala, deben tener mucho cuidado con el aporte de calcio, van a condicionar a un riesgo de preeclampsia simplemente por su dieta. Alto índice más, ya sabemos, las obesas, las muy delgadas o las muy gordas hacen preeclampsia, tenemos factor de riesgo. El FIT, como ustedes pueden ver, es factor de riesgo para cualquier cosa, ¿ya? Factor de riesgo para amenaza, factor de riesgo para el top, para el doble, para preeclampsia, para RCU, para placenta previa, para parto pretérmino, es factor de riesgo para todo el FIT. Hoy en día, por ejemplo, hay una cuestión, no sé si a ustedes les habla alguna vez del tema o han escuchado el tema de la medicina funcional. ¿Han escuchado a alguien por ahí? ¿No tiene idea? Es una nueva rama de la medicina, es discutible, tampoco pretendo decir que es la panacea, tampoco, ojo, tiene sus detractores, tiene gente que lo apoya, tiene estudios para cada gusto, pero postula una cuestión muy interesante, que el consumo de carbohidratos es el que va a generar el estado de, entre comillas, inflamación sistémica. Y eso exacerba el tema de preeclampsia. Porque si tú le preguntas a tu bisabuela, tal vez en su época alguien con pulsional hipertensa, no, se diría que relativamente la preeclampsia es una enfermedad no tan antigua, pero es de muy reciente data, no es tan antigua. Entonces, ¿a qué se debería? Tal vez esta medicina funcional postula que el tema del consumo de carbohidratos exacerba estos estados de riesgo para preeclampsia.
Inflamación, que es justamente lo que yo les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Ahora, esto de acá sí es un poquito más raro. Ya en ciertos pacientes hay ciertos estudios. Por ejemplo, hay un estudio que nos comenta, si ustedes han leído, en cuanto a la vía del complemento. ¿Ya? Hay un estudio que dice que una paciente, o es una presentación de caso lo que reportan, ¿ya? No es una cuestión, no es un estudio, es una presentación de caso. Gestante de 17 semanas que hace preeclampsia. Ahorita vamos a ver que por definición preeclampsia solo existe a partir de 20 semanas. Ya les voy a explicar por qué. Pero en esta presentación de caso indican que esta paciente hizo complicaciones de preeclampsia alrededor de la semana 17 y se trató con moduladores o supresores de la vía del complemento, lo cual redujo la preeclampsia y la paciente pudo tener un embarazo normal que llegó hasta el término. Avanza, por favor. Caso aislado, caso aislado. Eso no es acá. Avanza, ya no. Listo. No, sí, avanza, porque eso es para que lo lea. Yo le he puesto por usted que le gusta leer, porque lo puede. Listo. Ya les expliqué eso. Lo mismo, avanza, avanza, avanza. Sigue, sigue, sigue. Listo, vamos por acá. La preeclampsia. Vamos con la definición. La preeclampsia, ya, no pretendo decir que preeclampsia severa, ya, vamos como preeclampsia en términos generales. Ya no teme lo que es, porque severa, no. Preeclampsia es un estado hipertensivo en una paciente previamente normotensa. Ojo, tiene que ser normotensa. Aquí no se vale, no, yo tengo hipertensión emotiva, no, yo soy hipertensa, no, eso no existe, ¿de acuerdo? Es una paciente demostrada que es o sea que previamente el embarazo era normotensa y ahora está haciendo presión elevada a partir de las 20 semanas. ¿Por qué es 20 semanas, chicos? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando hablábamos de fisiología placentaria que existen 2 oleadas de implantación placentaria? ¿Cuántos son? ¿De qué semana a qué semana? Vamos, fuerte, fuerte. Lúzcanse, es un momento de brillar. Ya, esa sería la... ¿Qué unidad es esa? De 12 a 14 la primera y la otra. 17, 18, 19. ¿Listo? O sea, se considera que para la semana 20 la migración placentaria ya está establecida. La placenta ya terminó de establecerse, ya terminó de formar sus lagos placentarios, ya terminó de infiltrarse. Entonces, todo lo que suceda a partir de 20 semanas se considera consecuencia de la placenta. Lo que suceda antes de esto es discutible, así que no necesariamente puede ser preeclampsia, pero por cuestiones normativas se considera que no pertenece al embarazo. No es que simplemente 40 semanas entre dos, mitad, mitad, no, eso no es así. La explicación fisiológica es las oleadas de implantación placentaria. Entonces, cuando yo te pregunte, indique usted definición de preeclampsia, tienes que decir así. ¿De acuerdo? Es el estado hipertensivo de nuevo, o sea, aparece de la nada en una paciente previamente normotensa a partir de las 20 semanas. Es vital en la definición. Y muchas veces en sus casos clínicos, cuando vayan pacientes, la definición nada más de esto te va a cambiar totalmente el diagnóstico. ¿Por qué les digo? A ver, vamos ustedes. Ustedes son tigres en cardiología. Ustedes son tigres de tigres. Ya. A ver, no estoy hablando de la última actualización, estoy hablando de lo normal. La última actualización sí es un poco distinta. ¿En qué estaba? Ya, vamos. Le tomo a la delegada su presión y me sale 120/80. ¿Será hipertensa? No, ¿verdad? Le tomo a la otra delegada 130/80. ¿Será hipertensa? No, pero no es hipertensa. Existe una, justamente por la definición en lo que vamos acá. ¿A qué consideramos hipertensión nosotros? 140. La definición lo es. Entonces, si la paciente todo el embarazo es 120/80, ahora sí hipertensa, no, entonces no vale. Ah, no, siempre he manejado presiones elevadas. Pasa, chicos. Lo van a ver ustedes en su práctica clínica, lo van a ver en su visita médica con otros ginecólogos. 120/80, ah, no, la paciente es hipertensa crónica. Esto ni siquiera llega a ser hipertensión, ni prehipertensión. Bueno, tal vez prehipertensión, ¿verdad? Del tipo 1, puede ser, ¿no? Pero hipertensa, 140/90, chicos. Por favor, la definición lo es todo. Avanza, por favor. Listo. Factores de riesgo ya le hemos hablado. Todo es factor de riesgo. Todo. Primer embarazo, múltiple embarazo. Es una cuestión que cada vez, curiosamente, está aumentando bastante, por ejemplo, acá menos en la ciudad y en el Carmen, el hipertiroidismo. No sé por qué este año de la nada han aparecido un montón de hipertiroideas gestantes. Las hipertiroideas van muy, pero muy mal en el embarazo. Les dan fatal. Esas pacientes de milagro llegan a las 34, 36 y hacen preeclampsias horribles y horrorosas. Y una cuestión interesante, por ejemplo, ya, quitando todo esto que ustedes lo pueden leer, creo que ya no. Si ustedes están no creo que ¿quiénes rotan en salud? ¿Han visto venezolanas en salud hospitalizadas en Aro? No hay muchas. Los que rotan en Carmen, si es que están dando una vuelta, hay un montón de pacientes venezolanos en Carmen. ¿Dónde están? En área de hipertensión, en UTI, donde están todas las preeclampsias. Y muchas de ellas están en UCI.
las venezolanas, cuando llegó la oleada de la inmigración venezolana, llegaban acá a Perú, específicamente en nuestra ciudad de Huancayo, de 10, 11 hacían preeclampsias y preeclampsias severas, horribles, terminaban en luz. Entonces, la teoría nos dice que la exposición, de nuevo, a la hipoxia es la que nos ha generado preeclampsia. Les digo esto porque hay una cuestión bastante interesante. Yo también alguna vez en mi vida he trabajado en Pasco. En Pasco, esta cuestión del 140-80 no se cumple del todo. Es una curiosidad. Sería interesante, tal vez si a alguno de ustedes le gusta, ¿sí?, hacer la valoración de preeclampsia en altura. En Pasco, a mí me han convulsionado pacientes con 130-80 de presión. Bastantes pacientes. 130-80 nosotros en el manejo habitual lo hospitalizamos. Para seguimiento, observación, hay que observarlo, de repente sube la presión, o se estabiliza y baja, lo observamos. Le pide sus exámenes, ingresa padres convulsionando la paciente. Entonces, ahí es una cuestión un poco distinta. Los umbrales son mucho más bajos, porque es una ciudad a gran altura. El estado de hipoxia es mucho más crónico. La paciente está todo el embarazo, todo su vida está expuesta a un estado de hipoxia. Entonces, sería interesante saber si el comportamiento de esta preeclampsia a altura, estamos hablando de una ciudad más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es igual que una paciente que en Lima. Ustedes, si alguno de ustedes también se va a ser internado a Lima, los grupos de población van a ser muy distintos. La mayoría van a ser obesos, que también hacen preeclampsia. Obesas o recontraobesas, eso tenían sido preeclampsia. No son las pacientes de IMC normal. Acá en Huancayo, por ejemplo, venezolanas, 100%. A las pacientes venezolanas, todas hacen preeclampsia y preeclampsias horribles. Adolescentes, un montón. Van a tener un propio grupo de pacientes. ¿Qué más? No, porque esto ya ustedes ya no vi, les expliqué todo eso. Los extremos de la vida. ¿Está claro para todos? ¿Alguien quiere que me parece bastante redundante, incluso de repetir todo eso, ¿no? Bueno, pues. Avanza. Listo. Ya vamos con una cosa. Lo primero que dice, la restricción de crecimiento. Ya les dije, la vía fisiopatológica de la preeclampsia es la misma vía fisiopatológica que de la RCI. Si la paciente está haciendo RCI, que no te extrañe que si no es en ese momento, más adelante cuando llegues a la semana 37-38 te va a hacer preeclampsia esta paciente. Entonces, cumplen la misma ruta fisiopatológica. En fin, toda la vida. En fin. ¿Qué es la represión desordenada o la apnea obstructiva del sueño? Pacientes roncadoras. ¿No? ¿Quiénes roncan? Los obesos. De acuerdo. Plomo. Bueno, ¿quiénes son de la rodilla? Ellos van a ser preeclampsia. Ya van a ser preeclampsia. Listo. ¿Qué más? Eso es lo que les dije, ¿ven? El tema del factor masculino. La placenta. ¿Quién es el que genera el mayor componente de la placenta? La parte masculina. ¿Quién es el culpable? Las damas. Listo. Avanza, por favor, sigamos. Listo. ¿Cuál es la presentación clínica clásica de estas pacientes? Avanza, creo que lo puse en una lista. Aquí. Esto no. ¿Cuál es la presentación clínica de esta paciente? Quiero que me entiendan. Acá el kit del asunto. Sí, ya yo sé que tú sabes que el daño en el endotelio, etcétera, etcétera. El kit del asunto, chicos, acá es la presión. Si la presión no se eleva, puede tener, bueno, muchos de estos, pero no necesariamente tiene que ser preeclampsia. No necesariamente. El kit del asunto es la presión. Tiene que elevarse la presión, si no, no estamos hablando de nada. ¿De acuerdo? Sí existe preeclampsia típica, ya sé, esa es la cosa rara del mundo. Pero el 99% de los pacientes van a ser presión elevada. Entonces vamos acá. Si yo le tomo a la delegada su presión, seguramente yo le voy a encontrar tal vez en 160. Y en la delegada imaginemos que está gestando, ¿no? 8 o 7 semanas, presión normal. Y va a hacernos preeclampsia a la semana, cualquier semana, nos llega a 140-90. No es que de la noche a la mañana esto se ha convertido en 140-90. Esto en algún momento habrá pasado por un 120-70, 120-80, 130-80 tal vez, 140. O sea, es progresivo, chicos. No es que de la noche a la mañana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú tienes una gestante a término y le encuentras con 130, no es preeclampsia, pero es muy probable que te vaya a hacer preeclampsia, porque la presión está trepando. ¿Me entienden, chicos? Ahora vamos para allá. Hablamos de la delegada, es obesa, primer embarazo, encima se hizo una FIP, encima toda su familia es hipertenso, encima ella ha nacido de preeclampsia, tiene todo el factor de riesgo de hacer preeclampsia. Entonces hay que estudiarlo. ¿Me entienden, chicos? Vamos, pero lo que voy a ver es, el kit del asunto es el estado de hipertensión arterial. Pero doctor, yo también he visto adolescentes, ya, ustedes que les gusta pediatría, cambia un poquito la definición. Vamos a subir de nivel, ya. Eso es nivel, no, subamos un poquito de nivel. En niñas, que tenemos gestantes, niñas, 13, 14, 15 años, cada rato aparecen en el Carmen, adolescentes. ¿Será el mismo punto de corte, doctor? No. La definición nos dice, y ustedes cuando lleven pediatría, dice, según el Harvard Late de pediatría, nos indica que para cada edad existen los percentiles de la presión arterial. Para cada una de ellas, encima del percentil 95, consideramos hipertensión en los pacientes.
pacientes niños. 15, 16 años, usas tus tablas de percentiles para catalogar hipertensión. La media es 130-80 para los adolescentes. Pacientes adultos comunes y silvestres, 140-90. Vamos acá, ¿qué les pongo acá? Dolor en el epigastro, conocido vulgarmente como epigastralgia. Listo. Vamos acá, les voy a explicar un poco la vida fisiológica. Avanza a ver uno, para que me entiendan, para explicarles cada uno la fisiopatología de cada uno de ellos. Vuelve. Ya, no, avanza, vamos con las definiciones. Mi mente funciona mejor, avanza. Más, hay unas definiciones. Una más. Ahí está, vamos con las definiciones. Primero quiero que me entiendan con las definiciones y luego vamos a ver la presentación clínica para que me entiendan y sean tigres en explicar fisiopatológicamente cada signo en preeclampsia. Va a ser tigre de tigre, no sé por qué. Vamos con las definiciones. Listo, ya hemos comenzado con el primer punto, que es la presión elevada. El kit del asunto acá es la presión elevada. 140-90. Tengo mi paciente, a término, le tomo la presión una vez, 140-90. Entro en la definición de trastorno hipertensivo en el embarazo. Le tomo después de 4 horas, otra vez, 140-90. Ya estamos ante una población de hipertensión gestacional. ¿Cuál es el acápite de doctor acá? Que no hay proteína. O sea, no existe daño de órgano blanco. Esta paciente, limpia, laboratorio de daño de órgano blanco como es transaminasas elevadas, creatinina elevada, para que todo lo que tiene de celular, ninguno. Entonces, todo limpio, simplemente es presión elevada y nada más que presión elevada, es una hipertensión gestacional. Le pido su proteinuria de 24 horas y me sale positivo por encima de 300, siguiente, avanza. Siguiente, le pido su proteinuria de 24 horas y solamente hay proteinuria positiva, es una preeclampsia sin signos de severidad. Preeclampsia común y silvestre. Doctor, pero su laboratorio, no, tiene que salir todo limpio y simplemente tener proteinuria, nada más. Si uno de ustedes agarra un libro antiguo de ginecología, encontrará esta cosa que ya no funciona. Ojo, no vayan a caer en este engaño. 2 puntos de corte. 300 miligramos en 24 horas y 3 gramos en 24 horas. La teoría antigua, y eso es lo que yo aprendí, decía, más de 300, preeclampsia, entre comillas, leve. Más de 3 gramos, preeclampsia severa. Hoy en día no interesa. Simplemente positivo o negativo, nada más. Pero chicos, no vayan a caer. A ustedes que les gusta buscar PDFs antiguos en Google. No vayan a caer con eso. Listo. Ahora, le encontré 2 presiones elevadas. Siguiente. La proteinuria no me importa, pero en el laboratorio encuentro cualquier alteración. ¿De acuerdo? TGO, TGP, aquí les pongo un poquito. No sé si lo entienden, otra vez. Les voy a poner acá para que quede bien claro. Los daños de órgano blanco se consideran laboratoriales. Ahorita les voy a enseñar. Primero, plaquetas. ¿Cuánto nos dice el control? ¿Con punto de corte? 100 por 10 a la 3. Listo. TGO, TGP, o sea, las transaminasas, la oxalasa y la pirúvica, por encima de 70. O 2 veces el valor de corte del laboratorio. Siguiente, creatinina. Punto de corte, 1.1. Muy bien. Valor normal en las gestantes, 0.8. Y doctor, ¿qué pasa si encuentro una creatinina en 1? Ya les he dicho, esto es progresivo. Al momento todavía no es severo. Pero va a hacerse severo seguramente con el paso de las horas. Listo. Estos son los criterios de severidad para preeclampsia. Y por último, la presión. Ahorita les explico la presión. Ahorita no sé. Listo. Laboratorialmente, si yo le pido y encuentro uno de estos, automáticamente esa paciente se convierte en una preeclampsia severa. Pero doctor, la proteinuria salió negativa. No me interesa. No me interesa. La proteinuria positiva sirve única y exclusivamente para diagnosticar preeclampsia sin signos de severidad. Me sale cualquiera. ¿Ya? El más random que se te ocurra, te sale uno de ellos, automáticamente, así la presión, la proteinuria sea negativa, automáticamente salta el diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad. Y ustedes acá verán, por ejemplo acá, trastornos cerebrales, visuales, y ustedes están aprendiendo su práctica clínica, que cefalea, que epigastralgia, ya creo que hasta ahora se entiende mucho bajo el concepto que el paciente miente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que objetivar, buscar medidas para ver si de verdad esa cefalea es producto de una preeclampsia, o es producto que se peleó con su marido, o es producto de su emergencia. Porque llegan pacientes así, llega la emergencia, me duele la cabeza. Si tú no entiendes bien esto, la vas a operar. ¿Por qué? Porque se convierte en preeclampsia severa, y la conducta ante una preeclampsia severa es culminar la gestación inmediatamente. No es culminar la gestación, es culminar la gestación inmediatamente. O sea, si no hay trabajo de parto, lo rajas y lo operas si es necesario.
¿Entienden, chicos? O sea, ahí lo cambia todo. O sea, por una cefalea común que se estresó, que se preocupó, que no durmió bien, que se peleó con el esposo, por una cefaleita así no vas a operar. ¿Sí? Hay que objetivar. Ahí te lo voy a enseñar, no se preocupe. Ahí te lo voy a enseñar. Otro criterio de severidad clásico, el edema agudo del pulmón. ¿Cómo diagnosticamos un edema agudo del pulmón? Escuchas el corazón, sí, en el pechito, crepitantes. Lo saturas, desatura. Le sacas su plaquita, derrame pleural. Tenemos un edema agudo del pulmón. Más común encontrar edema agudo del pulmón en pacientes cardíacas. Pacientes con ICC les va muy mal, te hacen ICC. Ahora vamos por acá. ¿Por qué les decía el tema de la presión al inicio? Como criterio de severidad. 140-90, hablamos de todo el trastorno. Todito. Si por ahí de la manera más random le tomas 160-110, eso automáticamente, así no tengas laboratorio, así no tengas proteinuria, se convierte en una preeclampsia con signo de severidad automático. Si bien la definición que nos dice acá, 2 tomas de presión con una diferencia de 10 a 15 minutos con 173, eso en la vida real no se utiliza. Si tú le pescas 1, no tienes tiempo. Tienes que ganar tiempo porque esa paciente se te va a complicar. ¿Me entienden, chicos? No me importa si hay proteinuria, no me importa el resto. Probablemente va a salir alterado, no me importa. Solo por tener esto, ya tengo preeclampsia con signos de severidad. Siguiente, estamos haciendo con definiciones, ahorita para que me vayan a entender. Listo, eclampsia. Y ahora vamos a ver más adelantecito. Eclampsia es un estado de convulsiones generalizadas, tónico-clónicas, en una paciente asociadas a un estado hipertensivo del embarazo. Síndrome HELP, ya lo vamos a ver más adelante también, es un estado, es una complicación de la preeclampsia. El 80% de estas justamente cursan con presión elevada. Hay un pequeño grupo de pacientes con síndrome HELP que no hacen presión elevada, son pacientes normotensas. Pero cursa con qué? Con destrucción celular, lisis celular y elevación de las enzimas hepáticas. Ya vamos a ver más adelante los criterios, todo, no se preocupen. Hipertensión crónica, porque las hipertensas crónicas también pueden embarazarse y también pueden hacer preeclampsia. De hecho, lo van a hacer, es muy probable que no. Entonces, el diagnóstico sería, si es una, el término correcto es el siguiente. Es una hipertensa arterial crónica con preeclampsias con signos de severidad sobreagregada. Así de largo es el diagnóstico para estas pacientes, largazo. Entonces tú sabes que es una paciente hipertensa crónica, te llega a tu emergencia, 140, 90, 100, le pides sus exámenes, proteinuria positiva, ya. Hipertensa crónica con preeclampsia sin signos de severidad sobreagregada. Le aparece proteinuria o algún daño de órgano blanco con signos de severidad. Daño de órgano blanco, lo es. Siguiente, por favor. Superpuesta, con característica leve, o sin signo de severidad, con signo de severidad. Acá todo es el daño de órgano blanco. Si tiene órgano blanco laboratoriamente demostrado, automáticamente se convierte en una preeclampsia con signo de severidad, supuesta una hipertensión arterial crónica. Si no hay nada, simplemente una común y silvestre. Siguiente, creo que con eso ya. Vuelven. Ahí no dejo. Vuelve. Listo. Hasta acá tienen claro el tema de los daños de órgano blanco, ¿verdad? Pero vamos un poquito más. Lo que nos dice la teoría del, exactamente, epigastralgia, tinnitus, cefalea, vamos por acá. La cefalea, para preeclampsia, la definición nos dice una cuestión bien clara. Tiene que ser una cefalea holocraniana. Ojo, es holocraniana. No es frontal, no es bitemporal, no es occipital. No es lo que te pasa cuando te amaneces resaqueado, que me duele. No, eso no es. Es una holocraniana. ¿Qué más? Tiene que ser, como tu amiga, 10. O sea, dentro de la escala del dolor, 10 de 10. No es que me duele un poquito. No, me está medio raro. No, eso no. Es una cefalea muy intensa. Si alguna vez lo ven, estas pacientes se ponen como locas y quieren agarrar cabezazo o lo que sea, porque la cabeza les va a reventar. No es esa paciente que te viene a la urgencia, no, me está doliendo un poquito acá, qué raro, me he dicho que es un signo de alarma. Eso no es preeclampsia. ¿Por qué se produce la cefalea? Es bien sencillo. Vamos acá. Esto es el endovascular. ¿Quién mantiene la presión oncótica en el endovascular? Las proteínas. Si esta paciente está perdiendo proteínas, la presión oncótica va a estar disminuida. Siguiente, en la preeclampsia hablamos de un aumento de la presión arterial, pero a expensas de qué? No de la volemia, sino de una resistencia vascular periférica. O sea, todos los vasos se comienzan a comprimir. La paciente no se le sube la presión porque hay más volemia, sino porque todos los vasos están comprimiendo. Entonces, a la vez de esto, hay mayor compresión. Disminuye la presión oncótica, aumenta la presión hidrostática por la compresión. ¿Qué va a pasar acá? Fuga al tercer espacio, que es la vía fisiopatológica del efecto.
Si este edema ocurre en la cabeza, justamente este es nuestro síntoma, la cefalea. Y como ya, aún así el paciente puede seguir mintiendo, hay algo que no te va a mentir, el reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano, si está exacerbado, tú simplemente con esto le tocas y salta. Prácticamente tocas así y salta, ¿está? No es como tú has aprendido en semiología, con tu martillito, pero ya has aprendido, ¿no? Tienes que meterle cierta cantidad de fuerza, moderada, ¿no? Pacientemente con tus dedos lo tocas y salta, ¿está? Con signo de irritación cortical. Ahí damos por válida esa cefalea. Ah, efectivamente. Pero tiene que ver si un paciente está como loca, con dolor de cabeza, le va a reventar. Incluso eso se considera como un síntoma premonitorio de eclampsia. ¿Qué significa eso? Que esa paciente en cualquier momento te va a convulsionar. Y eso es una complicación fatal del embarazo. Vamos con la cefalea. La misma vía fisiopatológica, pero ya no se produce a nivel cerebral, sino en el centro de la visión. Entonces comienza a ver chispitas de la paciente. Siguiente, si se produce a nivel del fondo de ojo, si el edema se produce, ceguera. La paciente dice, doctor, este ojo no veo, este ojo sí veo. Amaurosis. ¿De acuerdo? Y tinnitus. Si este edema se produce a nivel del centro auditivo, tinnitus. Paciente que le chimba los ojos. ¿De acuerdo? Cambios en el estado mental. Por la misma vía fisiopatológica y otra. Tienes esto. Vamos. Estos son vasos, divisiones, bla, bla, bla. Vamos por acá. ¿De acuerdo? Vamos por acá. ¿Qué produce que hayamos dicho? Hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Ergo, los vasos se van a comprimir. Creo que prendo la luz, muchachos. ¿O no? ¿Termino todos? Sí, ¿no? Ya. Los vasos se van a comprimir. Disminuye su calibre. La preeclampsia hemos visto que no es que hay mucha volemia. La volemia, de hecho, va a estar disminuida. Si esta paciente tiene la presión oncótica disminuida, de hecho, ya de per se, todo el líquido se ha ido a tercer espacio en cualquier parte del cuerpo. Entonces, en ciertas partes del pequeño calibre, se van a colapsar. Van a colapsar los vasos. ¿Y eso qué va a producir? Dependiendo de en qué zona estemos, alteraciones en la columna. Tienes una paciente, tranquila, tiene su clase, normal. Pero si de nada tu gestante se levanta y prende la luz, cambios en el estado. Puede estar haciendo preeclampsia. ¿Me entienden, chicos? ¿Se entendió, verdad, la vía fisiopatológica? Chévere. El mismo mecanismo para el ACV isquémico. Ojo, es isquémico. Porque la otra complicación puede ser el hemorrágico, si que estamos hablando de plaquetas bajas. Ya ustedes saben que por debajo de cuántas plaquetas existe sangrado espontáneo, por debajo de 20.000 plaquetas, la paciente sangra de la nada. Si tienes un gel, te llegó, te fuiste a tu reunión de serumistas, es más, ni siquiera hace visita a tu gestante, está haciendo preeclampsia, está en su casa doblándose de dolor, está en su estancia, las plaquetas están bajando, sigue cayendo. Estaba en 300.000, 200, 100, 80, 20.000 y te va a hacer sangrado espontáneo. Un ACV hemorrágico. ¿Me entienden? Gravísimo, gravísimo. La hiperreflexia. Que de hecho, este es el kit del asunto. Tú en la rodilla lo tocas y salta. Ya, con eso tienes una irritación cortical, más tu presión elevada, esa es una paciente preeclámptica severa. Y convulsiones, que es la vía final de esto, ¿no? Si tú no haces caso a la irritación cortical, porque si este edema se produce a nivel central, te va a convulsionar. Todo por el daño. Sigue, por favor. El edema pulmonar, el mismo vía fisiológica, pero acá sí, en el pechito. ¿De acuerdo? Si tú, a muchas de estas pacientes, si la operamos, cuando abrimos cavidad para cesárea, encontramos un montón de líquido acídico, fuga al tercer espacio a nivel de la cavidad abdominal. Edema generalizado, bueno, pues si disminuye la presión oncótica en tu cuerpo, le va a subir. Ustedes ya saben ya los grados de fobia, ¿verdad? Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, anasalca, ya saben todas esas cositas. Desprendimiento presentario lo hemos visto en hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Primera causa, preeclampsia. Si tienes una DPP, lo primero que tienes que tomar es la presión. Si está elevada, está haciendo preeclampsia severa, por complicación. Y la proteína que les dije, ojo, la proteína solo sirve para preeclampsia sin signos de severidad. Para otra cosa no sirve de nada la proteína, no sirve de nada. Avanzamos. Allá, no está ahí. La epigastralgia. La epigastralgia es bien sencilla. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Se entiende todo? ¿Entienden? ¿Ahora entienden por qué los han dejado? Vamos, ya digo. Listo, vamos por acá. Entendamos ahora el punto de acá. ¿Cuál es la vía de la fisiopatología de todo? El endotelio. Si el endotelio está hasta las patas, una de las tantas cosas que van a comenzar a fallar van a ser los hepatocitos. Si estos hepatocitos comienzan a morir, a hacer lisis celular, a explotar, literalmente, imagínate como canchita, ¿qué va a pasar? Se van a liberar enzimas celulares. A la cabeza, la deshidrogenasa elástica y las transaminasas. Estas van a irritar, ¿cómo se llama la cápsula que cubre el hígado? Cápsula de Gleason. Si te irrita la cápsula de Gleason, la
aquí va al revés. Si tú tienes una paciente con un ICLH gestante, más allá de las 20 semanas, y te viene con dolor en hipocondrio derecho, lo normal sería que tú le digas, es una vesícula, quítate. Eso puede ser una preeclampsia severa, porque cumple justamente el mismo lugar. Si tú haces McBurney, le va a doler, positivo. Entonces, la evaluación no es que de frente, es más, algunas dicen, sí, pero ella tiene cálculos. No, eso no importa. Esta paciente tiene que ser ingresada para estudio de preeclampsia, porque la sospecha es alta. Se descarta lo más grave, será tu cólico vesicular, eso le das de alta al día siguiente, no pasa nada. Pero no se te va a ocurrir jamás en la vida a una paciente que ya sabes que tiene cálculos, y encima tuvo su cólico vesicular hace unos días, viene con dolor en hipocondrio y epigastrio y lo botes de ahí. ¿Por qué? Porque puede estar hablando de una preeclampsia severa. Ahí te voy a explicar que existe un 20% que son normotensos, no necesariamente tiene que estar elevado. Avanza, por favor. Ya, listo, avanza hasta donde está el manejo. Listo, hasta acá se entendió bien, se entiende la fisiología, los síntomas, cómo es la presentación clínica clásica de un paciente, las definiciones operacionales, entonces vamos acá al manejo. ¿Cuál es el manejo de una preeclampsia? Toda la vida, cansado, ¿verdad? Culminar la gestación. Pero vamos a agregarle una cuestión más interesante. Se culmina la gestación por la vía más adecuada, más no la más rápida. Dos escenarios. Acá me respondo. Sencillo. Recuerden, chicos, que esto es algo progresivo. ¿De acuerdo? Si en un inicio hoy día le digamos que mi paciente con hipertensión estacional me llegó, me fui a la fiesta, por ahí me llegó, se va a convertir en una preeclampsia. Con el paso de las horas va a ser una preeclampsia severa. Finalmente nos van las complicaciones como eclampsia o síndrome GEL. Es progresivo. Entonces vamos acá. Acá, hasta preeclampsia sin signos de severidad, el manejo es culminar la gestación por la vía más adecuada. ¿Qué quiere decir? Si no hay trabajo de parto, lo induzco. Si está comenzando el trabajo de parto, le doy acentuación, oxitocina. Bueno, veo qué hago para que sea más rápido el trabajo de parto y la culminación del embarazo. De acá para abajo, la vía de culminación es inmediata, de la forma más rápida. O esa palabrita lo cambia todo. La vía más adecuada, la vía más rápida. Y la vía más rápida en el embarazo es cesárea. Entonces, casi toda paciente con preeclampsia severa es cesárea. ¿De acuerdo? Cesárea. Salvo que tengan la suerte y te severice, que puede ser 8 de dilatación, 9 o... Es una gesta 10 que está con 6 de dilatación, ya, pero lo vas a sacar más rápido por abajo que por arriba. ¿De acuerdo? Pero si es una primeriza, encima no puja bien, un bebé gordo, no vas a hacer nada. Tienes que volver en cada paciente. ¿Me entienden, chicos? Ya, listo. Pero vamos a bajar, no simplemente es programar para cesárea, existe un manejo. Quiero que me entiendan algo. En el momento en el que tú diagnosticas preeclampsia severa, inmediatamente, ya sea por cualquier parámetro, ya sea por presión, ya sea por laboratorio, ya sea por cualquier criterio diagnóstico, tú tienes que comenzar sulfato de magnesio. Y dos, antihipertensivo, si es que estamos hablando de presiones elevadas o hipertensión maligna, por encima de 160, perdón, hipertensión grave, 110. ¿De acuerdo? Si simplemente tú has diagnosticado preeclampsia severa por laboratorio, edema agudo de pulmón, porque tiene hiperreflexia, cefalea, sulfato de magnesio. Si tú diagnosticaste preeclampsia severa por presión, aparte de tu sulfato, iniciaremos antihipertensivos. ¿De acuerdo? Ahí te voy a enseñar a preparar. Listo. Vamos para acá. ¿Cuál es el antihipertensivo de elección en el embarazo? No. Metildopatorán de elección. Otra cosa es para preeclampsia severa. Son dos cosas muy distintas, chicos, y no se confundan. Van a fallar en el examen. El antihipertensivo de elección en el embarazo, metildopa. El antihipertensivo de elección en preeclampsia severa, labetalol o la hidralazina. El tercero de la lista y el único que tenemos en Perusalén, nifedipino. ¿De acuerdo? Pregunta de examen, pregunta de banco, pregunta de visita. ¿De acuerdo? Avanza, por favor. Comencemos por partes. Primero les voy a enseñar a preparar... No, hombre. La verdad en Perú no existe ninguno de esos, así que nunca lo van a ver, simplemente como referencia. El nifedipino, avanza. El nifedipino sí. Tenemos dos presentaciones en nuestro territorio, el de 10 miligramos y el de 30 miligramos. En el 30 la mayoría vienen como grajeas de acción prolongada. Lo vas a encontrar en muy pocos lugares, pero el nifedipino de 10 sí, hasta debajo de las piedras lo vas a encontrar. En todo establecimiento de salud del Perú hay nifedipino de 10 miligramos, así que eso no tengan miedo, van a utilizar. Avanza, por favor. Ojo, vía oral. Por favor, no vayan a cometer la salvajada de dar nifedipino sublingual. No van a infartar a la paciente. Ningún medicamento se da en vía oral. No, yo he visto que le dan captopril sublingual. No, eso no existe. ¿De acuerdo? Eso es algo muy antiguo. La evidencia dice que lo vas a infartar al paciente o lo da hipotensión refractaria. No
Siempre es vía oral, no se preocupe, no se olvide. Listo, vamos a hablar del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es importante acá. ¿Por qué? Porque nos va a prevenir, así como las convulsiones, nos va a estabilizar membrana y va a disminuir el estrés oxidativo, que ya sabemos que el endotelio es el que está sufriendo todo el embarazo. ¿De acuerdo? Cuando estamos ante una preeclampsia severa, pues es la crisis del endotelio. El endotelio está hasta las patas. Tenemos que estabilizar ese endotelio, ¿para qué? Para poder asegurar que nuestra paciente sobreviva y darle tiempo de la cesárea. Y si a ustedes les pasa esto en periferia, de poder sacar a la paciente hacia el hospital más cercano. Entonces, si tú le preguntas al antiguo cuál es el mecanismo de acción del sulfato de magnesio, estoy seguro que les va a preguntar, es estabilizador de membrana. Está bien, pero eso es nivel down. Ustedes van a aprender más. Estos son los 4 mecanismos de acción del sulfato de magnesio. Tienen que saber de memoria. Uno de ellos dice, por ejemplo, ya hemos aprendido, ¿no? ¿Qué decíamos? Se produce un edema a nivel central. ¿El sulfato de magnesio actúa en qué? En los conductos de acuapolina 4, inhibiendo justamente la fuga de agua al tercer espacio. Disminuye el estrés oxidativo, actúa como un, ya hemos visto, ¿se acuerdan cuando hablamos de tocolíticos? Mecanismo de acción del sulfato de magnesio similar a los calcio antagonistas. Sí, efectivamente, relaja toda la fibra muscular, evitando, o bueno, disminuyendo la presión, en este caso para la preeclampsia. Entonces tenemos muchos mecanismos de acción del sulfato de magnesio. No solo es decir, estabilizador de membrana. Eso es recontra nivel. Entonces les voy a enseñar a preparar el sulfato de magnesio. Avanza, por favor. Listo. Para administrar sulfato de magnesio existen varios esquemas, no solo existe uno. ¿De acuerdo? El más conocido es el de CIBAI. CIBAI es referente a nivel mundial, pero hay una cosa interesante. Si ustedes se dan cuenta acá, las dosis, por ejemplo, el sulfato de magnesio se administra de dos maneras. Uno, dosis de ataque, dosis de carga y dosis de mantenimiento. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver ahí, el CIBAI tiene más alta dosis de ataque. Ya, no todo, en cuanto al sulfato de magnesio, no todo es bueno. Hay toxicidad por sulfato. Ahí te voy a contar una anécdota que nos pasó en el carro. Entonces, sí, si tú deseas puedes utilizar CIBAI, nadie te va a decir nada. ¿De acuerdo? Si tú deseas puedes usar Suspam o Pricha, nadie te va a decir, nadie se va a ofender. Pero quiero que aprendas a manejar las complicaciones, porque eso es lo grave acá. Así como nos salva darle el sulfato de magnesio, también es mortal. Esquema más conocido en todo lugar, el Suspam. 4 gramos de dosis de carga, recuérdense, y un gramo, ojo, de dosis de mantenimiento. Recuérdense para ahorita lo que les voy a enseñar. Avanza, por favor. Listo. El sulfato de magnesio en todos los establecimientos de salud, tanto MINSA como en salud de nuestro país, está en una cajita de color azul llamada clave azul. Todos, el 100% de establecimientos tienen uno porque eso es ley. Y ustedes cuando sean serumistas, lo primero que tienen que hacer al llegar a su establecimiento, en vez de ver dónde voy a dormir, que todas las cosas, es buscar esa dichosa caja. ¿Por qué? Porque esto te va a salvar la vida. Esta condenada cosa te va a salvar la vida a ti, a tu gestante y a ti de una denuncia, tremenda denuncia que te van a hacer. Como yo siempre digo, en periferia, si se te muere un niño, no pasa nada. Se te muere un adulto, no pasa nada. Se te muere un viejito, la familia feliz porque se reparten los terrenos. Pero si se te muere una gestante, créeme que al día siguiente están como 10 camionetas en la puerta del establecimiento buscando al médico. Aquí no existe que no estaba de turno, no existe que no me tocaba, no existe. Estamos buscando al médico de turno, qué miércoles he hecho para que esta gestante se muera. Así, te va a pasar. Así que esta dichosa caja te va a salvar. El sulfato de magnesio nos viene en una presentación de 10 miligramos al 20%. Entonces, si en una ampolla de 10 miligramos al 20%, ¿cuántos gramos de sulfato de magnesio tiene una ampolla? Ya. 10 cc, está al 20%. Concentraciones. 2 gramos. 2 gramos. Listo. Una ampolla tiene 2 gramos. Listo. Esto es un clorurito, les presento el clorurito. Listo. Es un cloruro de 1000. En un cloruro de 1000, yo le voy a meter 5 ampollas. Sencillo. Si en 5 ampollas, ¿cuánto le estoy metiendo? 10 gramos, ¿verdad? Listo. Entonces, en 1000 cc hay 10 gramos. 1 gramo habrá en 100 cc. Matemática recontra nivel César Vallejo. ¿Estamos acá? Genial. ¿Cuánto es la dosis de ataque que hemos dicho en Suspam? 4 gramos. Si voy a dar 4 gramos, tengo que administrar 400 cc de cloruro. ¿En cuántos minutos vuelve? En 15 a 20 minutos. La infusión tiene que ser programada para 15 a 20 minutos. Si tú le pasas muy rápido, te va a ver lo que le vas a hacer al paciente. Y si lo pasas muy lento, lo estás haciendo en miniatos. ¿De acuerdo? En 15 a 20 minutos. Avanza de nuevo. Listo. Luego de eso, ¿qué hacemos? Dosis de mantenimiento. Esto ha sido dosis de ataque. Dosis de mantenimiento es, ¿qué nos decía? 1 gramo por hora, dice, ¿verdad? 1 gramo, ¿cuánto es? 100 cc por hora. En infusión continua. No es que lo vas a chorrear a 100 cc y lo cierras, no. A goteo constante para 100 cc por hora. Esta condenada cosa, chicos, te va a salvar la vida de tu paciente.
¿De acuerdo? Si ustedes han ido al salud a rotar, han visto que las obstetras lo preparan en Volutrol. El Volutrol es relativamente similar. Esto lo dejo ahí para que si alguno quiera anotar. El Volutrol es relativamente similar, no te hagas. Tampoco no es fuera de otro mundo. Acá tenés. No. Obviamente por Volutrol no hay periferia, no se asusten. En tu internado sí vas a hacer, pero en periferia no. Listo. El Volutrol es un frasquito que todo el mundo conoce, tiene como capacidad 100 cc. En 5 ampollas, ¿cuántos cc habrá? 50, ¿verdad? 50 cc de sulfato de magnesio, que habrá justamente tus 10 gramos, las 5 ampollas, y el resto lo llenas con tu suero fisiológico. Listo. Acá tienes en 100 cc 10 gramos. Voy a dar dosis de ataque, 4 gramos. ¿Cuánto tengo que pasar? 40 cc. ¿Ven? Facilito, señores chicos. Y le voy a dar mantenimiento, 1 gramo de mantenimiento a 10 cc. Listo. ¿Me entendieron, chicos? Es básicamente un cero menos, no hay ciencia. ¿De acuerdo? Básicamente ceros. Doctor, pero ¿por qué no le doy Cibai? Digamos que es más agresivo, ¿no? Entonces con eso estabilizo más la membrana, inhibo un poco más el estrés oxidativo, inhibo más la fuga tercera. ¿Por qué no le doy el condenado en Cibai? ¿Por qué no lo puedo? Y está justificado. Pásalo, por favor. No está en chicos. Pasa, por favor. Por eso, chicos, los signos de intoxicación por sulfato de magnesio. Signos de intoxicación, nivel down, son 3. Nivel para ustedes, los que están en esta tablita. Ese es nivel de estudiante de medicina. ¿De acuerdo? El nivel down son 3 y les voy a enseñar porque es pregunta de pase de visita. Sencillo, por esto van a sobrevivir cualquiera. El primer signo es oliguria. Siguiente, hiporreflexia. Y tercero, disminución de la frecuencia cardíaca o bradisfilia. ¿De acuerdo? Exactamente en ese orden aparece. Oliguria, hiporreflexia, bradisfilia. Si estás ante bradisfilia, o sea, la frecuencia respiratoria disminuye, es un estado preparo cardíaco. Se te pasó la mano, va a hacerte paro en cualquier momento. Es gravísimo. ¿Es hiporreflexia? Hiporreflexia. No, hiperreflexia severa. Hiporreflexia. Tú agarras el vida, nada, no reacciona, se planchó. Hiporreflexia. Listo, entonces acabamos, chicos. Eso es nivel down. En este orden aparece. En muy pocos hospitales de nuestro país podemos usar sulfato de magnesio en sangre. En muy pocos. La mayoría son en línea. Periferia y provincia, ninguno. Así que nos guiamos de la clínica. ¿Cuál es el último? Parada cardíaca, chicos. Tienes que tener mucho cuidado si se te pasa la mano. Puedes traer para acá. Y pasó una vez. Les cuento porque yo lo vi. Es un amigo mío, que es médico general en Sicaya. Llama un día de referencia al Carmen diciendo, tengo una preeclampsia severa. ¿Listo? Cumple con el protocolo que justamente es iniciar sulfato de magnesio y tráelo para acá. ¿Listo? Lo traen, pero estos condenados, no sé culpa de quién, se le olvidó cerrar el cloruro. La cosa que Sicaya, Carmen, media hora, 20 minutos. Media hora, ponle media hora. Lejos, ambulancia corre como loco, ¿no? Llega Carmen, abre la puerta, el paciente, mira, está en parada cardíaca. ¿Qué pasó? El frasco completito, los 10 gramos, se había pasado al paciente. Al final el paciente se murió esa paciente. Ya entró shock trauma, nadie lo pudo sacar, se murió. Pero les puede pasar. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Así como te salva, esta cocina es mortal. Tienen que tener mucho cuidado con su infusión, la infusión continua. No se lo vaya a pasar. Un truquito es si te está pasando muy rápido, la paciente va a decir que el cuerpo me está quemando, me arde todo el cuerpo, te va a decir, estás pasando muy rápido. Es un truquito. No está ahí, el paciente va a decir, me arde mucho el cuerpo, bájale un poquito el goteo y ya está. Por eso tranquilo vas a estar. ¿Ya? Listo. Pero ¿qué pasa pues si es que a mi paciente se le pasó la mano? Efectivamente, ya. Está por sonda, le encuentro oliguria. Ahora vamos por acá. ¿Oliguria qué llamamos nosotros? Exacto. Hablemos en cc por kilo por hora, porque el monitoreo de estas pacientes es así. Otros alumnos de otros años, cuando yo les preguntaba la oliguria, me decían en 24 horas. Pero en 24 horas no podemos manejar. Estas pacientes son críticas, se te va a morir en un par de horas. La diuresis normal, ¿cuánto es? 2 cc por kilo por hora. Lo mínimo, 0.5, entonces normal. Oliguria, 0.3 cc por kilo por hora. Por debajo de eso, retiras, estamos frente a una oliguria. Y tú dirás, se me pasó la mano por el sulfato de magnesio. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué le voy a dar? Antídoto. Avanza, por favor. Cuando yo aprendí en la universidad, me decían, agarras una ampolla y le pasas en bolo. Y nada más y que se chingue. No, no es así. El sulfato así como el sulfato de magnesio puede ser tóxico, el gluconato de calcio también puede seguir siendo tóxico y lo puedes matar peor al paciente. Tienes que pasarlo lento. ¿Qué nos dice acá? Lo diluimos y lo pasamos en hasta 10 minutos. Lento, asegurando la vía aérea. O sea, en esa caja azul, que es la clave azul, hay un tubo de mayo, que es una cosita como una garrita.
Lo pones para proteger la lengua y tienes que estar dándole oxígeno, monitorizando al paciente. Si lo pasas muy rápido, parada cardíaca. Igual se puede. Tienen que tener mucho. ¿Entienden, chicos, lo grave que es esta cosa? Lo importante que ustedes diagnostiquen adecuadamente una preeclampsia severa. Si lo diagnosticas mal, se muere. Lo diagnosticas bien, pero lo manejas mal, se muere. Se te pasa la mano y intentas salvarlo con el otro, igual se va a morir. Tienen que tener mucho cuidado con la infusión de... Es que acá todo es mortal, chicos. A mí se han dado cuenta que casi todo lo que les cuento es muerte, 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 porque acá les van a ver la muerte a la cara. No es como un apéndice que está en 4 o 5 días después de sufrir, no se pasa nada. Lo haces mal, en tu pelada cara se te va a morir el paciente. Y te van a echar la culpa por negligencia. Y esto es lo que se espera de todos ustedes como médicos generales. Tienen que saber. Porque también otra cosa me pasó, y esto me pasó con uno de mis internos. Algunos de mis internos que llegaron a trabajar en Cayetano, en la clínica Cayetano. Yo antes trabajaba también en Cayetano. No pagaba mucho, entonces me sé. Entonces me llama una noche a la guardia. Doctor, ha llegado una paciente convulsionando. Ya, pone sulfato, ahorita vengo. Yo digo, unos minutos de la clínica, 15 minutos. Voy para allá. Y el interno, bueno, el médico en ese momento me dice, no sé cómo preparar sulfato. ¿Cómo? No, esa es una salvajada. Y acabo de decir, es bien facilito, no hay ciencia acá. Tienen que saber. ¿De acuerdo? Igual, serumistas, amigos. Tengo una paciente que está convulsionando, serumistas, no sé, de San Pincho. Tengo una paciente que está convulsionando. Dale sulfato. No sé cómo hacer. Esa es una salvajada. Tienen que saber, chicos, ¿ya? Han visto que no hay mucha ciencia, es bien facilito. 5 ampollas y después no hay mucho, pero de acá. Pero tienen que saber, chicos. Ustedes son la cabeza del equipo de salud. Ustedes diagnostican y dicen, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces ustedes van a encabezar y limpiar a todo su personal. Listo. Vuelve, por favor. No, ya va a avanzar. Listo. Entonces les dije que ante el diagnóstico de preeclampsia severa, automáticamente en mi cabeza significa sulfato de magnesio. Pero, ojo, sí y solo si he hecho el diagnóstico de preeclampsia severa por hipertensión más de 160 sobre 110, daré sulfato de magnesio más antihipertensivo. ¿Cuál es el antihipertensivo de elección? Pregunta examen, la betalol. No hay la betalol, hidralazina. En ese orden tienen que marcar. Si te vienen los dos, la betalol es la elección. Si es que no te viene, si te vienen uno de los dos, ya, no hay ningún problema. Pero si te vienen los dos, la betalol es la elección. Pero como no tenemos acá, manejamos nifedipino. Entonces usaremos nifedipino, ya les enseñé a utilizar nifedipino, ¿verdad? Dosis en máximo en 1 hora, 40. Entonces tú puedes utilizar hasta 3 nifedipinos en 1 hora, con una versión de 15 minutos. No será sublingual, ojo, no sublingual, es vía oral. Le das, esperas 15 minutos, que le baje la presión, menos de 160 sobre 110. Está 150, 140, normal, de chill. Otra vez, en esos pacientes con preeclampsia sube, en 15 minutos 180, otro 15, 200. Hay que darle más nifedipino. Obviamente, chicos, esto le va a pasar que es algo muy hard, le va a pasar tal vez a alguno de ustedes con serum. Lo primero, cuando tienes un diagnóstico, es referir al paciente. Mientras están estabilizando al paciente con sulfato de magnesio, tú estás sacando a la paciente de preferencia, ¿de acuerdo? Ya, como les digo, todos ustedes van a ser serumistas, donde sea van a terminar siendo serumistas. Lo primero, tu condenada caja azul y cómo vas a sacar un paciente de tu establecimiento. Nada, el resto ya ves qué haces. Normal, hipertensos vas a saber manejar, diabéticos, diarrea, niños, fiebre, todas esas cosas lo puedes manejar, pero estas cosas son mortales. Entonces, ¿cómo sacas a la paciente? Con el camión del pueblo, con el camión de la comunidad, con el carro del alcalde, con la ambulancia. Tu cabecera de red te puede enviar una ambulancia. ¿Tienes ambulancia en tu establecimiento? Eso es vital. Después de eso, el resto, todo se puede hacer, chicos. Pero sacar estas enfermedades graves, llegan así, llegan, les juro que llegan. En el Carmen llegan todos mis internos que han pasado que están haciendo su serum, todos llegan con su paciente preeclántica. Doble vía, sondo mal manejado, ya después, pero llegan los pacientes. Les digo que llegan porque todos ustedes van a llegar, les garantizo, con una paciente con preeclampsia severa. Entonces ya saben cómo manejarla, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, vamos acá. Nifedipino, por favor. Nifedipino. No le des el de 30, es de acción prolongada. Usualmente el de 30 lo reservamos para post-culminado el embarazo. Una vez que nazca el bebé. ¿Ya? Antes de eso no, chicos. ¿Ha sacado alguna duda, chicos? ¿Está claro? Nos falta un montón, ¿no? ¿Qué es la siguiente? Un montón. Un segundo, perdón, chicos.
conducta ante una preeclampsia severa? Culminar la gestación inmediatamente. Si estás en un hospital, lo programas previo sulfato de magnesio y antihipertensivo. Si estamos en periferia, sulfato antihipertensivo y lo sacas de referencia inmediatamente. Es sencillo. ¿Me entienden, chicos? Genial. ¿Cómo prevenimos? Antes, la norma técnica nos decía que la prevención de preeclampsia era con calcio. Teníamos que darle calcio a las gestantes a partir de 20 semanas. Y sí, tiene efecto. Pero el medicamento más importante en la prevención de preeclampsia es la aspirina. Si tú lees un artículo antiguo, te va a decir aspirina a 81 miligramos. Es una aspirina, es un artículo antiguazo. Después de unos años salió aspirina de 100. Hoy en día estamos manejando aspirina de 150. Hace más o menos poco más de mes y medio salió un artículo que decía aspirina de 162, o sea, 2 tabletas de 81. Discutible, todavía no está estandarizado por las sociedades internacionales, así que no intentes sorprender ahí, pero sí ya existe un artículo que han publicado que indica 2 aspirinas de 81 miligramos. Hoy en día el consenso para todos es 150 miligramos desde antes de las 13 semanas. Ojo, no sirve si inicias a las 16, 20, no interesa, no sirve de nada. Antes de las 13 semanas tiene efectividad, tiene que ser ininterrumpido todos los días. Si un día la paciente deja de tomar, es lo mismo que nada. Todo se evalúa y así reinicie, no sirve de nada. Ya la fregó. ¿De acuerdo? Ininterrumpidamente. Y se da, bueno, ahí sigue discutida. Si ustedes lo han leído en el Up to Date, dice 34, 35, 36 semanas. Eso depende de cada paciente. Algunos pacientes no hacen preeclampsia a las 34 semanas. Y no necesariamente esto va a pasar a término. Esto te puede pasar 30, 34, 32, cualquier momento del embarazo a partir de 20 semanas. Entonces, valorando el perfil de cada paciente, es mi paciente hipertensa, encima sus 3 embarazos y preeclampsia severa, en la última casi se muere, me llegará a lo mucho a las 30, y eso. Si es una paciente primeriza, la delegada, ya me llegará a 36, 37. Entonces, cada paciente, la evaluación es personalizada. Cada paciente suspendemos 30, 32, 34, valorando en qué está. Por eso este seguimiento es de cerca. Lamentablemente, por ejemplo, esto hacerlo en MINSA, no se puede, el paciente se desaparece. Lo ves uno a las 8, vuelve a las 20 y te aparece a las 35 o 30, con su fotito de su carita de su bebé. Eso es un paciente MINSA. Lamentablemente no se puede hacer. Dígame usted lo que quiera, perjuicioso, lo que sea, pero lamentablemente esa es la realidad de nuestro sistema de salud. Entonces, esto lamentablemente solo puede hacerse de manera particular. Pero si ustedes tienen un paciente que te puede hacer el seguimiento de cerca, continuo, sin miedo, justificado, 150, una tableta y media de aspirina todos los días desde antes de las 13 semanas. Avanza, por favor. Esta es una página de la Fetal Medicine Foundation. Ahorita la sociedad referente y guía para todos, para poder nosotros predecir la preeclampsia. Existe un algoritmo en el cual nosotros ingresamos algunos datos. Por ejemplo, si son gemelitos, es un embarazo único, fecha de nacimiento, algunos parámetros maternos, antecedentes, y nos bota el riesgo de preeclampsia en función de una fracción. 1 en 150, cualquier valor por debajo de esto, alto riesgo. Me sale 1 en 500, bajo riesgo. 1 en 2000, extremadamente bajo riesgo. 1 en 250 se considera estrictamente bajo riesgo de preeclampsia. Alto riesgo de preeclampsia, cualquier valor por encima de 1 sobre 150. ¿De acuerdo? Les va a llevar 3 psicografías genéticas, ahí dice abajito. Riesgo de preeclampsia en 27 semanas, 1 en 72, 1 en 25, 1 en 15. Es una paciente que te va a hacer preeclampsia. Y está justificado inicialmente su aspirina. Avanza, por favor. Listo. ¿Por qué es importante la aspirina? Hay una cuestión interesante. La reducción de preeclampsia, miren, aunque suena un poco chistoso, solo disminuye ¿cuántos casos? 16 casos de cada 1000 pacientes van a dejar de ser, es más, ni siquiera dejan de ser preeclampsia, hacen preeclampsia menos severa. O sea, previenes formas graves o formas severas de presentación de preeclampsia. Si la paciente iba a hacer una preeclampsia 10 de 10, pero una preeclampsia 2 o 3 de 10. No es que no va a ser. Lo va a hacer mucho más leve o previene formas severas de la enfermedad. ¿De acuerdo? Avanza, por favor. Y listo. Intervenciones, ya les dije, aspirina. 2, calcio. Por eso a todas nuestras gestantes le damos calcio a partir de 20 semanas. La obesidad es factor de riesgo, pero en el embarazo es un poquito difícil decirle porque muchas veces comen, pero comen puro carbohidratos. La idea es comer una comida de calidad, nada más. Ejercicio discutible en el embarazo, la mayoría de las gestantes hacen alguna actividad que comienzan con las contracciones. Entonces, en la medida de lo posible, sopesar riesgo-beneficio de cada una. ¿De acuerdo? Estos de acá son intervenciones nuevas, están en estudios, que no te sorprendan. Podemos ver a alguien que te dice, sí, dale atorvastatina. Hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no. Igual metformina, igual viene con el enoxaparina también, algunos ginecólogos lo utilizan. Algunos estudios, la verdad es que es discutible. ¿Ya? Hay estudios que dicen que sí, que es muy bueno, que dicen que no hay estudios. No está recomendado formalmente por las organizaciones internacionales, así que manéjenlo, no se dejen sorprender. No es, no, que el doctor me ha dicho metformina, que es lo máximo, no. Hay estudios para todos los gustos. Entonces, estos de acá, en estudio. Estos de acá, demostrados. Aspirina.
totalmente demostrada. La única innovación demostrada es la aspirina. ¿Avanza? Listo. Hasta acá vamos a parar. ¿Hasta acá alguna duda, chanchos? Metildopa, miren, el metildopa es un antihipertensivo, es el antihipertensivo de elección y embarazo. Hay un problema acá, porque eso es igual antiguo. El metildopa se recomienda incluso no utilizar en embarazo. ¿Por qué? Porque te enmascara los síntomas prematuros de eclampsia. La paciente está con presión volando, debe estar con cefalea, epigastralgia. Si está tomando metildopa, está de chido. Y no es que no pasa nada, porque el daño en el hotel está cocinándose adentro del daño en el hotel. La presión es simplemente una expresión de esto. Entonces tú no ganas nada dándole antihipertensivo, bajando la presión, porque no estás solucionando nada. El problema es el endotelio. El metildopa, discutible, ya tiene que ser de un seguimiento muy de cerca, con laboratorio, continuo, semanal, laboratorio, porque esta paciente, si bien está tranquila, con la presión normal, puedes jugar, el metildopa viene de 250 miligramos. La dosis tope es 2 gramos en 24 horas. O sea, puedes jugar 2 gramos, 4 o 8 tabletas en un día. Puedes jugar en la forma en que tú quieras. Cada 8, cada 12, cada 6 juega como te da. Viene de 250 miligramos. El problema viene acá que te enmascara. Entonces no tiene mucho sentido. Porque la paciente de la nada está tranquila y va convulsionando la delegada ahí. Eso te va a pasar. Entonces, discutible, se sugiere simplemente eso para un manejo entre comillas fino. O sea, paciente que te va a venir cada 48, 72 horas, de cerca, tienes un laboratorio de la mano que al toque te va a botar los resultados del laboratorio de preeclampsia. En ese paciente sí hay que darle su antihipertensivo, en esa paciente. Pero incluso se recomienda simplemente restringirlo eso para hipertensas crónicas. Si es la delegada, toda la vida normal, y de la nada a las 30 semanas comienza con 140, no, eso es preeclampsia, ¿para qué lo vas a enmascarar? No tiene sentido. Se va a morir la paciente, se va a morir el bebé, por enmascarar no tiene sentido. Preeclampsia significa culminar el embarazo. Lamentablemente ahí sí nos importa poco el tema de en qué etapa está. Si es una preeclampsia severa a las 30 semanas, no, el bebé así no esté madurado, lo sacas. Y que se muera, no importa, la mamá se va a morir, eso es peor. Entonces acá importa, pasa a segundo plano el tema de la madurez fetal. Si estás ante una hipertensión gestacional, madura. Una preeclampsia sin signo de severidad, madura, intenta completar la maduración. Pero si de la nada te aparece la delegada, 150, 100, laboratorio todo está volando, no hay nada que hacer, tienes que sacarlo. Ahí lo de menos es que el bebé no está maduro, no, ya el pediatra verá qué hace. Ya verá, no, es que así, lo sacamos, llega, no importa, sácalo, pediatra, y si se muere, perdónenme todos ustedes, pero se muere. El bebé pasa al segundo plano, acá la prioridad es la mamá. Yo sé que ustedes acá de repente ver un 2, 3 pediatras, seguramente van a ser uno de ustedes, y me odiarán tal vez cuando nos encontremos en el hospital, que la madurez, no, lamentablemente según las políticas de salud del Perú, mortalidad materna, manda, ¿ves? Que se muera, tengas otro hijo, pero la mamá si se muere, problema del milenio, salud pública, objetivo del milenio, pobreza, ustedes saben todo lo que trae una muerte materna. Gracias a Dios, por ejemplo, hasta ahorita ya vamos junio, en Carmen vamos 0 muertes en lo que va del año, estamos muy bien, se está chambeando muchas cosas, ¿no? En Jauja ya hace años ya no tenemos muerte materna, pues no hay nada, ¿no? Pero aún en periferia todavía hay mucho que trabajar. En la selva central, la Merced, Oxapampa, hay tantos que están por morirse, hay tantos hasta las patas, son de allá, ¿no? Están mal manejados, justamente cositas como estas que son las complicaciones que han traído en estos pacientes. Preeclampsias severas que lo han operado, bueno, mala técnica quirúrgica, es un tema discutible. Acá, la madurez fetal, a lo que voy. Preeclampsia severa, culmina el embarazo inmediatamente. No te importa, es prematuro, que no, sale porque sale. Si es preeclampsia sin signos o hipertensión gestacional, ya, intenta, porque la preeclampsia es progresivo, va a avanzar. Eso tal vez hoy día en la mañana es preeclampsia sin signo de severidad y en la noche está convirtiéndose en preeclampsia severa y en la mañana te está convulsionando. Así de rápido avanzan esas cosas. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado, tenganlo claro. Y bueno, hasta acá vamos, porque falta, todavía vamos a hablar de gel, eclampsia, hay un montón de cosas más que hablar, falta. Hasta acá está claro todo. No, eso es antiguazo. Y eso es algo que yo aprendí cuando estaba en la universidad. No existe. ¿Y si tengo una paciente impotencia? Si impotencia por otro motivo de impotencia, no es por eso. Acá el punto es... Si sus basales, mira, a ver. Sus basales. 80-50, eso es incompatible con la vida. Saben que ahí estamos por debajo de la presión arterial media. Ahí lo más probable es que has tomado mal la presión. No existe esa vaina. De 80-50 pasan por otro motivo de deshidratada moderada, severa, otra causa. Lo mínimo 90-60 porque ahí recién tú cumples la presión arterial media, tu PAM, ¿verdad? Mínimo 65, o sea, ahí recién cumples. Con 80-50 no cumples la PAM. Entonces 90-60, no me importa, ya les dije el ejemplo, no me importa, es lo mismo para mí, 110, 120-80, da lo mismo, porque el punto de corte es 140-90. Sí, esa definición de 30 en sistólica y 15 en diastólica es recontra antiguaz. Incluso, mira, si tú vas a
Justicia creo que son los que todavía utilizan esto para diagnosticar. Le hacen el test de rollover. Justicia pasividad. ¿Alguna vez han escuchado el test de rollover? Seguro que nadie escuchó porque se recontra, pero lo utilizan. Le toman la presión a la paciente, echada así. Después le hacen poner decúbito lateral y le vuelvan a tomar la presión. Si es que sube más de 20, positivo para preeclampsia. Ese es el test de rollover. Recontra antiguo, nadie lo utiliza. Pero en algunos lugares, bueno, ya, no vamos a decir más, ¿no? Pero no es criterio de nada. ¿De acuerdo? No es criterio de nada. Punto de corte, 140-90 y se acabó. Se acabó. No, yo siempre manejo presiones elevadas. No me importa. No, nada. 140-90 y se acabó. Nada más. ¿Duda? ¿Pregunta? El manejo en este caso solamente nos habló de la preeclampsia con signos de severidad. Ya. Pero de la preeclampsia sin signos de Ya, severidad. mira, cuando es preeclampsia sin signos, vamos a lo que hemos hecho en RPM. Depende en qué etapa del embarazo estamos. Todo depende en qué etapa del embarazo estamos. Porque para preeclampsia severa dije no me interesa, ¿verdad? No me interesa. Pero cuando es sin signo de severidad, depende. Si es uno a término, induzco el trabajo de parto. Miso, oxi, al toque que saca lo más rápido que podamos. Que comience el trabajo de parto. Y al 140-90, aproximadamente todo normal, ya, miso, comienza modulación cervical, dilatación, acentuación y tratamos de sacarlo antes que se severice. Si es 35-36, lo mismo, miso y que salga. Si es 24-34, maduramos primero y luego intentamos culminar el embarazo. O sea, las 48 horas del corticoide, si es que no se severiza, miso y que salga. ¿De acuerdo? Si es en límite de habilidad, no hay nada que hacer. Ya intentas, pero haces lo que puedes. Ahora vamos por acá. Eso es en el papel. Ahora, porque en lo que han leído, ustedes han leído en el lesson pasado, dice nuestro enfoque porque hay un tema bien discutido, porque sobre todo es en 24-34. Otro esquema puede ser basándonos en la ganancia de peso diaria del bebé. El bebé gana 30 gramos por día. Ya, para un bebé prematuro, 150 gramitos va a ser bastante, 120 es bastante. Entonces muchas veces se opta esperar hasta que se severice. Ya lo condenamos a que va a ser cesárea la paciente. Ya una semana como se aguantará y será cesárea, pero el bebé me va a salir mejorcito, un poquito mejor. Exponemos a la mamá versus al bebé sacando un poquito más. Eso es conversando con el paciente. Porque si se hace una preeclampsia severa, ahora tengan en su cabecita ustedes, las preeclampsias, cuanto antes en el embarazo aparezcan, es peor. Si te aparece a partir del 37, probablemente termina el embarazo y la presión solito se enfría. Pero si te aparece antes, esa vaina no baja la presión con nada. El pronóstico es peor, hace daño a ruptura hepática, eclampsia, es una desgracia total, cuanto antes aparezca. Entonces tú juegas, paciente, 32 semanas, preeclampsia sin severidad, ya, toque, maduramos, sigue signos, sin signos, ya te la juegas, depende también de tu respuesta de qué hospital estás. Carmen puedes hacerlo, pero algunos de ustedes de repente trabajar en Tarma. Hay un SUS y no tiene intensivista, es un emergenciólogo que a veces no está y no puedes hacer nada. Tienes que sacarlo. O referirlo en este caso, porque ni siquiera tienen para recibir a un bebé. No tienen. Te vas Lircay, por ejemplo. No tienen ni siquiera UCI, tienen ahí. Entonces no, sí tienen UCI, pero lo maneja un internista, creo. O sea, no hay capacidad resolutiva. Tienes que saber con quién estás jugando. Ahora, obviamente, si tú te vas, digamos, al REA, ahí tienen de todo, la vida y por haber. No hay incluso que la juegas, prolongas el embarazo lo más que puedas hasta que se severice. Se severiza, lo culminas y el bebé ganó, pues, 200 gramos y ya es mejor, ¿no? Aparte, recuerden también el tema de la ganancia de masa cerebral, 1 gramo por día. Entonces, ya al menos aprobará el examen de químico de repente, el bebé. ¿Me entienden? ¿Me entienden, chicos? Entonces, juegas con el paciente. ¿En qué estado estás? ¿Con quién estoy jugando? Yo estoy en Jauja, por ejemplo. En Jauja yo no tengo capacidad de recibir con UCI. Mi UCI no tiene. Hay días que no, yo soy el que maneja UCI y algunos días con los pacientes. Entonces, juegas en dónde estás trabajando. No es simplemente para todo, hay que saber en qué estás. Carmen, más o menos, gracias a Dios, todavía tenemos capacidad resolutiva. Así que normal, nos jugamos, se severiza en 4 días, lo operan y el bebé ya lo maneja el pediatra porque está madurado, responde mejor. Y la mamá en UCI la metes y ya, también te va a responder mejor. Tienes capacidad resolutiva. Jueguen así, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Claro, bueno, si es que hay dudas también, porque todavía tenemos una clase más con preeclampsia. Así que si tienen dudas, en la siguiente. ¿Ya? Listo, chicos. Lo dejamos aquí. Son libres.